El joven humilde compró el caballo más débil de la subasta, ignorado por todos, porque nadie creía que valiera nada. Días después, cuando el hombre más poderoso del norte bajó del auto y fijó la mirada en el animal, sus manos comenzaron a temblar. Al reconocer lo que tenía delante, el murmullo se apagó, los rostros palidecieron y el silencio se apoderó del lugar. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. La mañana en San Miguel de la Sierra empezaba con el mismo sonido. «Luis, mijo, ya es hora». La voz de su madre, suave pero cargada de una tos seca, atravesó la delgada pared de madera. Luis abrió los ojos. No había necesidad de un reloj. La franja de luz grisácea que se colaba por las rendijas de la puerta le decía que el sol aún no subía. Se sentó en su jergón. Los huesos le crujieron. «Ya voy, mamá», respondió, su voz ronca por el sueño. Se vistió rápido, un pantalón de mezclilla desgastado, una camisa vieja y su sombrero de paja. Al salir de su cuartito, el olor a leña quemada y a tortillas de maíz llenó el aire. Su madre, Elena, estaba junto al fogón de tierra. La luz de las llamas pintaba sombras profundas en su rostro delgado. «Toma», dijo ella, entregándole una tortilla caliente envuelta alrededor de un poco de frijol. «Es todo lo que hay». Luis la aceptó. Sus dedos, ya callosos, rozaron los de ella, finos y con las articulaciones hinchadas. «Gracias. Carlos sigue dormido», susurró Elena, antes de que un acceso de tos la doblara sobre sí misma. Luis puso una mano en su espalda, sintiendo cómo temblaba. «No te preocupes por nosotros», logró decir ella entre jadeos. «Sí, mamá», fue todo lo que Luis pudo responder. La preocupación por ella era un nudo constante en su estómago. Afuera, el pueblo aún dormía. Las calles de tierra estaban vacías. Las casas bajas, hechas de adobe y lámina, parecían agacharse bajo el cielo que se iba aclarando. Caminó rápido, con la tortilla en una mano. El aire frío de la sierra le golpeó la cara. Después de 20 minutos de caminata, dejó atrás las últimas casas y entró en el campo. Era un mar interminable de verde. Hileras y hileras de plantas de maíz se extendían hasta donde la vista alcanzaba, subiendo por las laderas de las montañas. Aquí trabajaba. Aquí pasaba sus días. Donde empezaba el campo del señor Ruiz, ya había otros hombres. Ninguno hablaba. Se saludaban con una leve inclinación de la cabeza. Luis tomó su machete, el mango de madera liso por el uso, y se colocó al inicio de su surco. El capataz, un hombre ancho llamado Ignacio, pasó por su lado. «El surco termina en el cerco de Piedras Méndez. Nada de paradas largas». «Sí, señor», dijo Luis, sin mirarlo a los ojos. Empezó a cortar. El movimiento era automático. Brazo arriba, golpe certero, la mala hierba caía, brazo arriba, golpe certero. El sol, que al principio era una promesa dorada, pronto se convirtió en un peso. Primero en la cabeza, luego en los hombros, en la espalda. El sudor le brotó en la frente y le corrió por la sien, salpicando la tierra seca a sus pies. Cada respiro le llenaba los pulmones de polvo y el olor dulzón de las plantas cortadas. No pensaba, o sí pensaba, pero en imágenes sueltas, en la tos de su madre, en los zapatos rotos de Carlos, en el silencio pesado de su casa cuando no había nada que decir porque las palabras no llenaban el estómago. A mediodía, el silbato de Ignacio sonó, agudo y breve. Los hombres se congregaron bajo un mezquite escuálido. Sacaron sus modestas comidas. Luis se sentó aparte, contra el tronco. Comió su segunda tortilla con frijol, ahora fría. Bebió agua de su cantimplora caliente y con sabor a plástico. Otro trabajador, un hombre mayor llamado Silvano, se acercó y se sentó cerca. «Tu mamá no mejora», dijo Silvano, no como pregunta sino como un hecho. Luis negó con la cabeza. «Tose igual». «El dinero no alcanza para el doctor de la ciudad», murmuró Silvano, mirando al horizonte. «Nunca alcanza». Luis no respondió. Apuró el último bocado. Sabía que Silvano tenía razón. Lo que ganaba en una semana alcanzaba para frijol, maíz, un poco de azúcar y, con suerte, para las medicinas básicas que aliviaban, pero no curaban, la tos de su madre. El doctor de Puebla era un sueño lejano, como tener una casa de ladrillos o un camión nuevo. La tarde fue más larga que la mañana. El sol pegaba de lleno, los músculos de sus brazos comenzaron a arder, y el callo de su mano derecha se enrojeció, amenazando con reventar. Ignacio pasaba de vez en cuando, su mirada recorriendo el trabajo de cada uno. Luis bajó la cabeza y cortó más rápido. Cuando el sol empezó a teñir el cielo de naranja y rojo, el silbato sonó de nuevo. Los hombres dejaron los machetes, caminaron de vuelta al pueblo, una fila silenciosa de figuras cansadas.
Los pies de Luis levantaban pequeñas nubes de polvo que se pegaban a sus pantalones sudados. Al llegar a la pequeña plaza del pueblo, los hombres se separaron. Luis vio a su amigo Toño saliendo de la tienda de abarrotes. Toño era más bajo que él, con una sonrisa fácil que a Luis le costaba imitar. «¿Qué tal el surco hoy?», preguntó Toño, cayendo a su paso. «Largo», dijo Luis, como siempre. Ignacio está de mal humor, fácil que a Luis le costaba imitar. «¿Qué tal el surco hoy?», preguntó Toño, cayendo a su paso. «Largo», dijo Luis, como siempre. «Ignacio está de mal humor», le gritó a Pedro por dejar unas hierbas. Luis asintió. No le sorprendía. El señor Ruiz era el dueño de la tierra, pero Ignacio era el dueño de su cansancio. Se despidió de Toño en la esquina y siguió hasta su casa. Era una construcción de adobe con techo de lámina. Una habitación servía de todo: cocina, comedor y dormitorio de su madre y Carlos. Su cuarto era un anexo pequeño, añadido por su padre años atrás. Antes de irse, al abrir la puerta, el olor a comida, simple pero reconfortante, lo recibió. Carlos, de 8 años, corrió hacia él. «Luis, ¿me trajiste algo?». Luis sacó del bolsillo una piedra lisa y blanca que había encontrado junto al arroyo seco. «Para tu colección». Carlos la tomó con ojos brillantes. «Es perfecta». Elena estaba sirviendo unos pocos trozos de pollo guisado en la mesa. «Lávate las manos, mijo». Luis obedeció. El agua fría del cubo le refrescó los brazos. Se sentaron a comer. El pollo era poco, más caldo y verdura que carne, pero sabía ahogar, suavemente, sin levantar la vista de su plato. «Le dije que el viernes». El viernes era cuando Luis recibía su pago. Luis tragó el bocado. Sabía exactamente cuánto debían en la tienda y cuánto le pagarían, y que después de pagar quedaría muy poco. «Está bien, mamá», dijo. «El viernes le pagamos». Después de ayudar a limpiar, después de que Carlos se durmiera en su petate y su madre empezara a coser una rasgadura en su camisa bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno, Luis esperó. Esperó a que el ritmo de la respiración de su madre se hiciera lento y profundo. Esperó a que el pueblo afuera se sumiera en un silencio solo roto por los perros lejanos. Entonces se agachó junto a la pared exterior de su cuarto. Con cuidado, movió una piedra plana y pesada que parecía parte del suelo. Debajo la tierra estaba removida. Metió la mano y sacó una lata de galletas vieja, oxidada en los bordes. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared fría. Abrió la lata. Dentro había un pequeño montón de monedas y unos pocos billetes doblados. No había mucho, pero era suyo. Lo había guardado, peso a peso, durante un año. Cada vez que renunciaba a un refresco, cada vez que caminaba en lugar de pagar un pasaje, cada vez que el señor Ruiz le daba una propina por un trabajo extra, todo iba a la lata. Su madre pensaba que ahorraba para algo práctico, para unas medicinas mejores, para un colchón nuevo, para los zapatos de Carlos. Pero Luis tenía otro plan. Mientras sus dedos recorrían las monedas, sus ojos miraban hacia la noche, más allá del cerco de su casa, como si pudiera ver a través de las montañas hasta la ciudad. No soñaba con zapatos, no soñaba con una radio, soñaba con algo que sintiera de una manera que no podía explicar, que le cambiaría la vida. Algo que le haría olvidar por momentos el peso de cada día. No sabía qué era, pero en el mercado de Puebla, donde una vez fue con Toño hace años, había visto tantas cosas, y tenía la sensación, firme y terca como él, de que su respuesta estaba allí. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón, el que no tenía agujeros. Sacó las monedas que le habían sobrado del día, unas cuantas, las dejó caer en la lata con un sonido metálico y débil. Luego contó todo otra vez. Sumó el total en su cabeza. Le faltaba, pero ya estaba cerca, muy cerca. Tal vez en un mes, tal vez en 2. Cerró la lata y la volvió a esconder bajo la piedra, emparejando bien los bordes para que no se notara. Se quedó allí sentado un minuto más, mirando las estrellas que empezaban a brillar con fuerza sobre San Miguel de la Sierra. Dentro de la casa, su madre tosió en sueños. Luis se puso de pie. Entró en su cuarto, se quitó los pantalones y la camisa sudada y se tiró sobre el jergón. El cansancio lo envolvió como un manto pesado, pero esa noche, antes de dormirse, no pensó en el surco de maíz del día siguiente. Pensó en el sonido de las monedas al caer en la lata, y por primera vez en mucho tiempo, el nudo en su estómago se aflojó un poco, reemplazado por una sensación tenue, pero persistente: la esperanza. El amanecer encontró a Luis ya vestido, con la lata de galletas escondida bajo su camisa. La había vaciado en un pañuelo atado con un nudo. Sentía el peso contra su pecho, un peso extraño que no era solo de monedas. Su madre estaba de pie junto a la puerta, los brazos cruzados. Su mirada era una mezcla de preocupación y resignación.
¿Seguro que no me dices para qué es, mijo? Luis ajustó el sombrero. Es algo importante, mamá, te lo prometo. Cuando vuelva lo entenderás. Elena asintió lentamente. El camión pasa en media hora. No te vayas sin desayunar. Le alcanzó otra tortilla con frijol. ¿A dónde va Luis?, preguntó Carlos, frotándose los ojos desde su petate. A la ciudad, a hacer un mandado, respondió Elena antes de que Luis pudiera hablar. Pórtate bien. Luis abrazó a su hermano. Te traeré algo. ¿Una piedra bonita? Algo mejor, dijo Luis, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. El camión que iba a Puebla era una carcacha vieja, pintada de colores brillantes que el polvo había opacado. El motor sonaba como una tos seca. Luis pagó su pasaje al conductor, un hombre con bigote que mascaba tabaco sin parar, y se sentó junto a una ventana que no cerraba del todo. El vehículo se llenó poco a poco, mujeres con canastas, un par de ancianos, unos jóvenes que hablaban fuerte. El olor era una mezcla de sudor, tierra y el dulce aroma de unas mangos que llevaba una señora. El camión arrancó con un sacudón. Luis miró por la ventana mientras San Miguel de la Sierra se hacía más y más pequeño, hasta desaparecer detrás de una curva. Una sensación extraña lo invadió. Era la primera vez que salía solo tan lejos. La primera vez que llevaba tanto dinero encima. El viaje fue largo y lento. El camión subía por caminos de terracería, serpenteando entre las montañas. A veces pasaban por otros pueblos pequeños, igual de polvorientos que el suyo. Luis no apartaba la mirada del paisaje, se aferraba al pañuelo con el dinero, pensó en su madre, en su tos, en el sí, mamá, que era la respuesta a todo. Hoy no había dicho eso, hoy había salido sin dar explicaciones. Después de casi 3 horas la carretera se hizo más ancha y plana. Aparecieron los primeros letreros de colores, las primeras casas de ladrillo, luego edificios más altos. El aire cambió, ya no olía solo a tierra y a pinos, olía a humo, a gasolina, a comida frita. El ruido aumentó, el claxon de los coches, la música de alguna tienda, las voces de mucha más gente. «Central de Abastos», gritó el conductor. Luis bajó del camión. El lugar era enorme, un laberinto de puestos y toldos de colores que se perdía de vista. El bullicio era tan fuerte que por un momento se quedó quieto, abrumado. Gritaban los vendedores. «Llévese su jitomate, buen precio. Pescado fresco, recién llegado. Mangos dulces». La gente empujaba, iba y venía con bolsas y carritos. Luis se ajustó el sombrero y se metió el pañuelo con el dinero más profundo en el bolsillo delantero de su pantalón. Caminó, intentando parecer que sabía a dónde iba. Preguntó a un hombre que vendía cebollas. «Disculpe, ¿el mercado de animales?». El hombre señaló con la cabeza hacia el este. «Por allá, 2 calles más. Lo olerá antes de verlo». El hombre tenía razón. Un olor penetrante, una mezcla de pelo, estiércol, paja y tierra húmeda guió a Luis. El ruido aquí era diferente. Menos gritos de venta, más balidos, gruñidos, relinchos agudos y el ladrido constante de perros. El mercado de animales era como un pueblo dentro de la ciudad. Corrales de madera improvisados, jaulas apiladas, cuerdas atadas a postes. Había vacas con ojos grandes y tristes, cerdos que olfateaban el suelo, pollos en jaulas de alambre, borregos con la lana sucia, y caballos, muchos caballos. Luis caminó lentamente, mirando cada animal. Algunos eran fuertes, con el pelaje brillante, otros estaban delgados. Los hombres hablaban entre ellos, regateaban, levantaban la mano en las subastas pequeñas que ocurrían en cada esquina. El aire vibraba con una energía ruda. Él no sabía qué buscaba, solo sabía que tenía que encontrar algo que hablara a ese sentimiento que lo había traído hasta aquí. Pasó frente a un grupo de caballos bastante buenos. Un ranchero con sombrero grande examinaba los dientes de uno. Luis siguió caminando. Llegó a un rincón más alejado, cerca de donde apilaban pacas de paja viejas. Allí, el olor era más fuerte, a orina y abandono. Y allí lo vio. Atado con una soga corta y desgastada a un poste de madera podrido, estaba un caballo. Era de un color entre beige y gris, un color apagado que se confundía con el polvo. Se le marcaban las costillas. Su pelaje estaba enmarañado, lleno de barro seco en los flancos y las patas. La crin, enredada y sucia, le caía sobre el cuello delgado. Tenía la cabeza baja, casi tocando el suelo. Pero no era solo la delgadez o la suciedad, era la quietud. Los otros animales se movían, pateaban, hacían ruido. Este caballo estaba completamente quieto, solo su costado se elevaba y bajaba con una respiración lenta, casi imperceptible. Un hombre con una camisa sudada y un cuaderno en la mano gritaba frente a un pequeño grupo de curiosos. «Vamos, señores, un ejemplar joven con potencial. Le falta solo un poco de comida y cuidado. ¿Quién da por él? ¿Quién empieza?» Nadie decía nada.
Algunos miraban y murmuraban. Uno se rió. Ese no aguanta ni el viaje a casa, oh compadre. Parece más un espectro que un caballo. El hombre del cuaderno hizo una mueca. Es un caballo, sólido, tiene buen hueso, nadie ofrece, es una ganga. Luis se acercó despacio. Sus pies se movieron solos. Se detuvo a unos pasos del caballo. El animal no levantó la cabeza. Luis podía ver las marcas de viejos arañazos en su piel y cómo la soga le había hecho un surco en el cuello. ¿Te interesa, joven?, preguntó el hombre del cuaderno, viendo a Luis. Es la oportunidad de tu vida, lo dejo barato. Luis no le respondió. Dio un paso más, luego otro. Estaba ahora al lado del caballo. Lentamente extendió la mano, no para tocarlo, solo para que el animal la viera. El caballo, por primera vez, movió la cabeza. Un movimiento leve, pesado. Alzó la mirada. Sus ojos eran grandes, de un color oscuro como la tierra mojada. En ellos, Luis no vio miedo, no vio agresión. Vio algo que reconoció de inmediato, algo que vivía dentro de él cada día. Una tristeza profunda, un cansancio que iba más allá del cuerpo. Una resignación. Era la mirada de alguien que había dejado de esperar. El corazón de Luis dio un vuelco. Sintió un tirón en el pecho, un dolor agudo y claro. No era pena, era algo más fuerte. Era como verse a sí mismo reflejado en esos ojos oscuros. ¿Cómo se llama?, preguntó Luis, sin apartar la mirada del caballo. El hombre del cuaderno se encogió de hombros. El dueño anterior lo llamaba Relámpago. Por nada, claro. Más bien parece una nube de lluvia sucia. Relámpago. El nombre sonó en la cabeza de Luis, un nombre de fuerza, de luz que cruza el cielo, un nombre que no le quedaba a este animal derrotado, y sin embargo, allí estaba. ¿Cuánto?, preguntó Luis. Su voz sonó ronca. Para ti, joven, porque veo que tienes buen ojo. 500 pesos. Era casi todo el dinero que tenía, casi todo lo que había ahorrado en un año de trabajo duro, de negarse cosas, de guardar cada moneda. Dinero para medicinas, para zapatos, para un colchón. Luis miró al caballo. Relámpago lo miraba a él. La tristeza en esos ojos era un pozo. Luis sintió que si se iba, si daba la espalda y regresaba a San Miguel con su dinero, ese pozo se quedaría dentro de él para siempre. 300, dijo Luis, por decir algo, por el ritual del regateo. Imposible. 450. 350. 400. Es mi última oferta. Si no, lo vendo para el rastro. El rastro. La palabra cayó como una piedra en el estómago de Luis. Vio al caballo, quieto, como si entendiera su destino. Sin pensarlo más, Luis metió la mano en su bolsillo, sacó el pañuelo anudado, lo deshizo allí mismo, a la vista de todos, contó billetes y monedas, 400 pesos, todo lo que tenía. Tome, dijo, extendiendo el dinero. El hombre del cuaderno lo arrebató, contó rápido y sonrió. Un placer hacer negocios, es todo tuyo. Le alcanzó a Luis un papel arrugado, un recibo de compra. Luego, desató la soga del poste y se la puso en la mano a Luis. Buena suerte. Y se fue, mezclándose entre la multitud. Luis se quedó solo, con una soga en la mano y un caballo esquelético al otro extremo. El peso del dinero se había ido de su pecho. En su lugar, había un vacío enorme, seguido de una oleada de pánico. ¿Qué había hecho? ¿En qué había gastado el sueño de un año? Relámpago movió una pata, produciendo un pequeño remolino de polvo. Luis miró el recibo, luego al caballo. «Vamos», murmuró, tirando de la soga con suavidad. El caballo no se resistió, dio un paso tambaleante, luego otro. Caminó detrás de Luis con la cabeza baja, sin fuerza. Caminaron así, lentamente, saliendo del rincón sucio, atravesando el mercado. Algunas personas los miraban, algunos se reían. Luis no los veía, solo miraba hacia adelante, buscando el camión. Encontró al conductor del mismo vehículo que lo había traído, cargando unas cajas en la parte trasera. «Necesito volver a San Miguel», dijo Luis. «¿Puede llevar al caballo?» El conductor miró a Relámpago de arriba a abajo y silbó. «Está muy flaco, no quiero problemas». «No causará problemas, se porta bien, le pago un poco más». El conductor dudó, pero finalmente asintió. «Ayúdame a subirlo, y que no se muera en el camino». Entre los dos, con mucho esfuerzo, empujaron a Relámpago para que subiera la rampa hasta la caja del camión. El caballo no puso resistencia, pero sus patas temblaban. Una vez dentro, se recostó contra una de las paredes, como si no tuviera fuerzas para sostenerse de pie. El viaje de regreso fue diferente. Luis viajó en la caja del camión, sentado en el suelo de madera, al lado de Relámpago. El viento le golpeaba la cara, el motor y el traqueteo eran ensordecedores. Él ponía una mano en el cuello delgado del animal, sintiendo el calor de su piel a través del pelaje enmarañado.
Todo estará bien, le dijo, aunque el ruido se llevaba sus palabras. Ahora estás conmigo. Relámpago cerró los ojos. Solo el movimiento de sus costillas indicaba que estaba vivo. Luis miró el paisaje que pasaba, las montañas que ahora se acercaban. El pánico no se había ido, pero se había mezclado con otra cosa, una determinación fría y tranquila. Había tomado una decisión, la más grande de su vida. No había vuelta atrás. Cuando el camión se detuvo en la entrada de San Miguel, el sol ya se estaba ocultando. Luis bajó a Relámpago, que parecía aún más débil. El conductor se alejó rápido, como si no quisiera estar cerca. Con la soga en la mano, Luis guió al caballo por las calles vacías del pueblo. Las primeras luces se encendían en las casas. Sintió miradas tras las ventanas, pero no levantó la vista. Su corazón latía con fuerza. Ahora venía la parte difícil. Llegó a su casa. La puerta estaba cerrada. Respiró hondo y empujó. Elena estaba junto a la mesa con Carlos. Ambos se dieron vuelta al entrar. Sus ojos fueron de Luis al caballo que estaba detrás de él, inmóvil en el umbral, y de nuevo a Luis. El silencio fue total. Solo se oyó la respiración fatigada de Relámpago. Carlos rompió el silencio, susurrando: ¿Un caballo? Elena se levantó muy despacio. Su rostro estaba pálido. Miró a Luis a los ojos. No había enojo. Había una incredulidad tan profunda que era peor. Luis, dijo su madre, y su voz era apenas un hilo. ¿Con qué dinero? Elena no gritó, no lloró. Se quedó de pie, mirando fijamente a su hijo, y luego al animal que parecía a punto de desplomarse en el umbral de su casa. La pregunta flotaba en el aire, cargada de una decepción que era peor que el enojo. Con el dinero de la lata, admitió Luis, sin poder sostener su mirada. Todo. Carlos se acercó, con ojos como platos. Es nuestro. Es mío, corrigió Luis suavemente. Se llama Relámpago. Elena cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había en ellos una tristeza profunda. 1 año, Luis, 1 año ahorrando, para esto. Mamá, él... No. Ella lo interrumpió, con una firmeza que rara vez usaba. Levantó una mano. No quiero explicaciones ahora. Llévalo al viejo corral de atrás. Está roto, pero servirá. Luego entras y me hablas. Luis asintió, aliviado por la orden, por tener algo que hacer. Guió al exhausto caballo alrededor de la casa, hacia un pequeño corral de madera podrida que alguna vez usaron para unas gallinas. La puerta colgaba de un gozne. Ató la soga a un poste que parecía más firme. Aquí estarás, murmuró. Relámpago ni siquiera olfateó el suelo. Se limitó a quedarse donde estaba, inmóvil. Dentro de la casa, la cena era silenciosa. Carlos miraba a su hermano con admiración y curiosidad, pero un gesto de su madre lo mantuvo callado. Elena no dirigió la palabra a Luis. El peso de su desaprobación llenaba la pequeña habitación. Al día siguiente, Luis se levantó antes del amanecer, como siempre, pero no se fue al campo. Tomó un cubo y caminó hasta el pozo comunal a buscar agua. Llenó otro cubo con la poca avena que tenían guardada para ocasiones especiales. En el corral, Relámpago estaba en la misma posición, como si no se hubiera movido en toda la noche. Luis abrió la puerta con cuidado. Vamos, dijo, con voz baja. Puso el cubo de agua frente a él. El caballo no reaccionó. Luis mojó su mano y acercó los dedos goteando al hocico del animal. Relámpago parpadeó, lentamente, extendió el cuello y olfateó. Luego, con movimientos tímidos, empezó a lamer el agua de la mano de Luis. Poco a poco, bajó la cabeza y comenzó a beber del cubo. El sonido fue el más alentador que Luis había escuchado. Mezcló un puñado de avena con un poco de agua y se lo ofreció en la palma. El caballo lo comió con delicadeza, sus labios rozando la piel de Luis. Bien, bien, susurró Luis. Así está bien. Esa mañana, Toño apareció en la puerta del corral. Se quedó boquiabierto. ¿Qué es eso, Luis? Es un caballo. Se llama Relámpago. Lo veo que es un caballo, dijo Toño, acercándose con precaución. Parece el dibujo de un caballo después de una gran hambruna. ¿De dónde salió? Lo compré ayer, en Puebla. Toño lo miró como si hubiera dicho que lo había comprado en la luna. ¿Con qué? ¿Tú no? Con mis ahorros, todos. Toño silbó, largo y bajo. Tu mamá debe estar contentísima. Luis no respondió. Siguió con lo que estaba haciendo. Había conseguido un cepillo viejo para el ganado de un vecino. Comenzó a pasar el cepillo por el flanco de Relámpago, con movimientos suaves pero firmes. El polvo y el barro seco comenzaron a desprenderse en pequeñas nubes. ¿Y para qué lo quieres?, preguntó Toño, observando el trabajo. No lo sé, respondió Luis, y era la verdad. Tenía que hacerlo.
Toño, después de un rato, agarró otro cepillo y comenzó a ayudar por el otro lado. No hizo más preguntas. Ese fue el comienzo de una rutina. Luis no volvió al campo ese día, ni al siguiente. Ignacio, el capataz, mandó a avisar que si no se presentaba, lo despedían. Luis supo que era una decisión más. Eligió quedarse. Pasaba las horas en el corral. Le daba agua y pequeñas porciones de comida muchas veces al día. Lo cepillaba una y otra vez. Le hablaba. Le contaba cosas sin importancia, del pueblo, de cuando era niño, de su padre que se fue. Relámpago escuchaba, siempre con la cabeza baja, pero sus orejas se movían siguiendo el sonido de la voz de Luis. Al tercer día, al amanecer, Luis salió con el cubo de agua y se detuvo en seco. Relámpago estaba de pie, no recostado, de pie, y al ver a Luis, levantó la cabeza. No era un movimiento dramático, pero fue la primera vez que el animal hacía ese gesto por iniciativa propia. La luz del sol naciente cayó sobre su lomo, y Luis vio el color. No era el beige, sucio y apagado de antes, donde el cepillo había pasado. El pelaje había revelado un tono dorado, claro y brillante, como la cáscara de un trigo maduro. La crin, ahora desenredada, caía en ondas de un color casi blanco plateado. «Toño», llamó Luis, sin apartar los ojos del caballo. Su voz temblaba un poco. «Toño, ven». Su amigo llegó corriendo, aún medio dormido. Se paró junto a él y se quedó sin palabras. Relámpago dio un paso hacia adelante, ya no tambaleante. Fue un paso firme, seguro. Acercó su cabeza a Luis y sopló suavemente, su aliento cálido en la mano del joven. Es otro caballo», logró decir Toño. No era otro, era el mismo, pero la transformación era tan grande que parecía imposible. La comida buena, el cuidado constante, habían obrado un cambio rápido. Los músculos, aunque aún delgados, se veían definidos bajo la piel. Sus ojos ya no parecían pozos de tristeza. Miraban a Luis con una atención clara, viva. Esa tarde, Luis intentó algo. En vez de poner la avena en un cubo, la sostuvo en su mano y dio unos pasos atrás. «Ven», dijo. Relámpago lo miró, dio un paso, luego otro, caminó hacia Luis y comió de su mano. No hubo tirón de la soga, no hubo necesidad. «No lo puedo creer», murmuró Toño. Tampoco fue lo único. Al anochecer, Luis se sentó en una piedra dentro del corral, cansado. Relámpago se acercó y apoyó su cabeza pesada sobre el hombro del joven. Se quedaron así, en silencio. Luis le pasó la mano por el cuello, sobre el pelaje que ahora era suave y brillante. «Buen chico», susurró. En ese momento, juró haber visto un destello en los ojos del animal, no un reflejo de la luna, una luz suave, tenue que venía de dentro y que desapareció tan rápido como llegó. La madre de Luis, Elena, no se acercaba al corral, pero Luis la veía a veces observando desde la pequeña ventana de la cocina. Su expresión era inescrutable. Una noche, mientras Luis entraba a cenar, ella habló. «El dueño del campo mandó a decir que ya no vayas, que tu puesto está ocupado». Luis asintió, lo esperaba. «No tenemos dinero, Luis. Lo poco que yo gano cosiendo no es suficiente». «Yo encontraré algo», dijo él, pero su voz carecía de convicción. «En San Miguel, los trabajos no sobraban. Ese animal come más que los tres juntos», dijo Elena, sin mirarlo. Su tono no era de reproche, era de hecho. «Ya lo sé, pero él, mamá, si lo vieras ahora, es diferente». Elena por fin lo miró. «¿Y eso cambia que no tenemos qué comer la semana que viene?» Luis no supo qué responder. Bajó la cabeza. Su madre suspiró, un sonido largo y lleno de cansancio. «Hay un secreto que guardo, Luis. En una caja de galletas, bajo mi ropa, algo de hace muchos años, de cuando trabajé para un hombre malo, un hombre poderoso». Hizo una pausa. Su mirada se volvió lejana. «Tengo miedo de que ese caballo atraiga ese tipo de mirada, la mirada de los hombres que creen que todo les pertenece. Es solo un caballo, mamá, flaco, de un pueblo pequeño». «Espero que tengas razón, mijo», dijo ella y volvió a su costura. Al quinto día, Toño propuso algo. «Deberías pasearlo, que la gente lo vea, a ver si alguien necesita un caballo para un mandado o para arar un pequeño terreno. Podrías ganar algo». La idea era buena. Por la tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Luis puso una soga sencilla alrededor del cuello de Relámpago. Ya no usaba la soga vieja, le había hecho un cabestro suave con una tira de tela y lo guió fuera del corral. Caminar por la calle de tierra con Relámpago a su lado era una sensación extraña. El caballo se movía con una elegancia nueva. Su paso era alto y seguro. El sol hacía brillar su pelaje dorado como si estuviera recién bañado en luz. Las personas que estaban en las puertas de sus casas se quedaban mirando. Algunas sonreían, otras murmuraban. «¿Ese es el mismo esqueleto que trajo Luis?
parece un caballo de verdad ahora. Mira ese color, nunca vi uno así. Llegaron a la pequeña plaza del pueblo. Unos niños que jugaban a la pelota se detuvieron. Se acercaron con cuidado. ¿Se puede tocar?, preguntó uno. Luis asintió. Con suavidad. Relámpago se quedó quieto mientras las pequeñas manos lo acariciaban. No se encabritó, no se movió, solo parpadeó, tranquilo. En ese momento Luis sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Un orgullo cálido y tranquilo. No era el orgullo de poseer algo bonito, era el orgullo de haber hecho bien algo, de haber transformado el abandono en esto. Desde el otro lado de la plaza, cerca de la iglesia, una figura observaba. Era el señor Ruiz, el dueño del campo. Lo miraba a él y miraba al caballo. Su expresión no era de enojo por haberlo despedido. Era otra cosa, asombro, mezclado con una curiosidad intensa. Dio media vuelta y entró rápido a la pequeña oficina del teléfono público. Luis no lo vio. Estaba demasiado ocupado sonriendo a los niños, con la mano apoyada en el cuello de Relámpago. El caballo volvió la cabeza y le rozó el brazo con el hocico, un gesto de confianza total. No sabían que el teléfono en la oficina ya estaba marcando un número largo, de fuera del pueblo. Una llamada que cambiaría todo. 2 días después del paseo por la plaza, el calor de la tarde era pesado. Luis estaba en el corral, limpiando el agua de Relámpago. El caballo seguía a su lado, moviendo las orejas para espantar una mosca. La tranquilidad era tan completa que el primer sonido no pareció real. Fue un rumor lejano, como un trueno en tierra seca, luego más fuerte. Un rugido mecánico, profundo, que no pertenecía a San Miguel. Los perros del pueblo empezaron a ladrar, nerviosos. Luis se quedó quieto, escuchando. El ruido se hizo más fuerte. Se convirtió en el potente motor de un vehículo que se acercaba por el único camino de entrada. Relámpago levantó la cabeza de golpe. Todo su cuerpo se tensó. Una vibración extraña, de alerta, parecía emanar de él. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Luis, poniendo una mano en su cuello. El caballo no se calmaba, miraba fijamente hacia la calle principal. El rugido cesó de repente, reemplazado por un silencio cargado. Luego, el sonido de una portezuela de auto abriéndose y cerrándose con un golpe seco. Luis salió del corral y se asomó a la calle. Lo que vio lo paralizó. Estacionado en medio del polvo de la plaza, como una mancha de tinta en un papel amarillo, había un automóvil. Era negro, enorme, tan largo que parecía no caber en el espacio. El sol se reflejaba en su capota pulida, cegando. Nunca había visto algo así en San Miguel. Y frente al auto, de pie, había un hombre. Era alto, muy alto, y derecho como un poste. Llevaba un traje color gris, perfectamente planchado, que parecía absurdamente fuera de lugar en el calor polvoriento. Su pelo, gris plateado, estaba peinado con una raya impecable. Un bigote gris y recortado cubría su labio superior. Sus manos, largas y con nódulos marcados, estaban quietas a los costados. Pero eran sus ojos lo que capturó a Luis. Eran de un color gris claro, fríos. Recorrieron la plaza vacía, las casas humildes, con una expresión que no era curiosidad. Era evaluación, como quien mira algo que le pertenece y está descontento con su estado. El hombre giró lentamente la cabeza. Su mirada barrió la calle y se detuvo en Luis. Y luego pasó por encima de él y se clavó en Relámpago, que asomaba la cabeza por el corral. Por un instante, nada pasó. El hombre pareció quedarse sin aire. Sus ojos, antes fríos, se abrieron de par en par. Su boca, firme, se entreabrió. Una mano se elevó, temblorosa, y se llevó al pecho, justo donde estaría el corazón. «No», salió un susurro ronco de sus labios. Luego, su voz estalló, llena de una emoción violenta que resonó en la plaza silenciosa. «Sombra de oro», gritó el nombre como un grito de guerra. Dio 2 pasos hacia adelante, luego se detuvo, mirando a Relámpago con una mezcla de incredulidad y avaricia feroz. Para entonces, las puertas de las casas empezaron a abrirse. La gente salía, asomándose, pero nadie se acercaba. Se quedaban en los umbrales, inmóviles. El miedo era un olor tangible en el aire. El hombre alto, sin apartar los ojos del caballo, habló. Su voz ya no gritaba, era baja, cargada de una autoridad que no admitía discusión. ¿De quién es este animal? Todos los ojos en la plaza, como por un imán, se volvieron hacia Luis. Luis sintió que las piernas le flaqueaban. Tragó saliva, su boca estaba seca. «Es mío», logró decir. Su voz sonó pequeña, pero llegó hasta el hombre. El hombre por fin desvió su mirada gélida hacia Luis. Lo escrutó de arriba abajo, desde el sombrero viejo hasta los pantalones desgastados. Una arruga de desprecio, rápida como un relámpago, surcó su frente. «Tú»,
dijo la palabra como si tuviera mal sabor. ¿Cómo llegó a tus manos este caballo? Lo compré. Luis metió la mano en el bolsillo, sus dedos encontraron el papel arrugado, lo sacó. En el mercado de Puebla, tengo el recibo. El hombre no se movió para tomarlo, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Del auto negro bajó otro hombre, más joven, vestido con ropa de cowboy cara pero rígida. Caminó hacia Luis con pasos largos y le arrebató el recibo de la mano. Lo leyó y se lo mostró al hombre alto con un gesto de asentimiento. El hombre alto, don Rodrigo, porque ahora todos en el pueblo sabían, sin que se presentara, quién era, respiró hondo. Cuando habló de nuevo, su voz era engañosamente calmada. Jovencito, ese caballo se llama Sombra de Oro, es mío. Se escapó de mi rancho en Monterrey hace meses, tras un accidente. Todos lo daban por muerto. Sus ojos gris acero clavados en Luis. Veo que no lo estaba, y veo que ahora está en un corral de gallinas. Luis apretó los puños, sintió la mirada de todo el pueblo sobre él, sintió el miedo de su madre que debía estar mirando desde la ventana. Yo lo compré legalmente, repitió con más fuerza. Con mi dinero, él es mío ahora. Don Rodrigo esbozó una sonrisa. No era una sonrisa cálida, era la curva fría de los labios de alguien acostumbrado a que sus deseos se cumplieran. La legalidad es un concepto flexible, muchacho. Lo que es mío, vuelve a mí. Dio otro paso adelante. El hombre a su lado también se movió, como una sombra. Vamos a simplificar esto, Ramón, le dijo al hombre a su lado. Lleva a Sombra de Oro al remolque. El hombre llamado Ramón avanzó directamente hacia el corral. No, la palabra salió de la boca de Luis antes de que pudiera pensarlo. Se interpuso entre Ramón y la entrada del corral. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. Ramón se detuvo, mirando a don Rodrigo. Don Rodrigo hizo un gesto de fastidio. No seas necio, no es un caballo para ti, es un ejemplar de sangre pura, vale más que todo este pueblo junto, tú no puedes darle lo que necesita. Yo le di de comer cuando se moría de hambre, dijo Luis, y su voz tembló de rabia. Yo lo cepillé, yo lo cuidé, y por eso, dijo don Rodrigo, con esa calma que era más aterradora que un grito, te recompensaré. Metió la mano en el interior de su saco y sacó una chequera gruesa y un estilográfico plateado. Te daré dinero, más del que has visto en tu vida, lo suficiente para que tu familia, dijo la palabra con una pausa despectiva, viva cómoda, es más de lo que ese caballo te dará jamás. Abrí la chequera sobre la capota brillante del auto y empezó a escribir con movimientos rápidos y seguros. Arrancó el cheque y lo extendió hacia Luis. El papel blanco brillaba bajo el sol. Toma, es tuyo, y dame mi caballo. Luis miró el cheque, vio la cantidad escrita con números claros. Era una cifra imposible. Dinero para medicinas para su madre, para ropa nueva, para comida buena por años, para que Carlos pudiera estudiar. Todo su cuerpo le gritaba que tomara ese papel. Hizo lo único que pudo hacer. Giró la cabeza y miró a Relámpago. El caballo estaba en la entrada del corral. No trataba de huir, no parecía asustado. Sus grandes ojos oscuros estaban fijos en Luis. En ellos, Luis no vio súplica, vio confianza, una confianza tranquila y absoluta, como si supiera que Luis tomaría la decisión correcta. Relámpago bajó la cabeza lentamente y caminó hacia él. Pasó junto a Ramón, ignorándolo por completo. Se detuvo al lado de Luis y pegó su hocico al hombro del joven, como lo hacía cada noche. Un gesto de pertenencia, de familia. En ese momento Luis lo supo, no era un objeto, no era un ejemplar, era Relámpago, y era su amigo. Volvió a mirar a don Rodrigo, y negó con la cabeza. No, dijo, y esta vez su voz fue firme, clara. El caballo no está en venta. La sonrisa fría se desvaneció de la cara de don Rodrigo. La piel de su rostro se tensó. Sus ojos grises se volvieron de piedra. La mano que sostenía el cheque cayó lentamente a su costado. El papel se le escapó de los dedos y el viento lo arrastró por el polvo de la plaza. El silencio fue absoluto. Ni un perro ladraba. Don Rodrigo miró a Luis por un largo momento, como si estuviera grabando cada detalle de su rostro en la memoria. Luego, su mirada pasó a Relámpago, con una expresión de posesión furiosa. Muy bien, dijo al final. Su voz era un susurro cargado de veneno. Juega a ser dueño de lo que no te corresponde. Disfruta tu mascota. Sin otra palabra, dio media vuelta. Ramón lo siguió, lanzando una última mirada amenazante a Luis.
La portezuela del auto negro se abrió y cerró con el mismo golpe seco. El motor rugió, un sonido de ira contenida. El auto dio una vuelta lenta en la plaza, levantando una nube de polvo que cubrió a Luis y a Relámpago, y se perdió por el camino por donde había venido. Cuando el ruido se desvaneció, el pueblo pareció exhalar. La gente empezó a murmurar, a señalar. Luis se quedó donde estaba, temblando. La adrenalina empezaba a bajar, dejando un vacío helado en su estómago. Había desafiado a don Rodrigo de la Montaña, y el odio en los ojos de ese hombre había sido real. Relámpago resopló, rompiendo el trance. Luis le pasó un brazo por el cuello, aferrándose a su calor, a su vida. ¿Qué hiciste, Luis? Era la voz de Toño, que se acercaba corriendo, pálido. ¿Viste quién era? Ese es don Rodrigo. Tiene poder sobre todo, sobre la policía, sobre los jueces, sobre todo. Lo sé, susurró Luis. Él no se va a ir así nada más, dijo Toño, mirando hacia el camino vacío. Ese hombre nunca pierde. Luis asintió. Lo sabía. Lo había visto en esos ojos grises. Esto no había terminado. Solo acababa de empezar. Recogió el cheque arrugado y sucio del suelo. Lo miró un instante. Luego, lo rompió en pedazos muy pequeños y los dejó caer, mezclándose con el polvo de San Miguel de la Sierra. No era suyo, nunca lo sería. «Vamos, Relámpago», dijo, guiando al caballo de vuelta al corral. «Tenemos que estar listos para lo que viniera». La noche después de la visita de don Rodrigo fue la más larga de la vida de Luis. Cada sonido normal del pueblo, el ladrido de un perro, el crujir de un árbol, el viento golpeando una lámina suelta se convertía en una amenaza. No podía dormir. Decidió hacer lo único que le parecía sensato. Tomó su machete, una cobija delgada y una linterna que apenas funcionaba, y salió al corral. «No voy a dejar que te lleven», le susurró a Relámpago, que lo observaba desde el rincón. El caballo parecía entender. No se recostó. Se quedó de pie, alerta. Luis se acomodó contra la pared exterior del corral, envuelto en la cobija. Desde allí podía ver la entrada y la calle. El machete lo tenía a su lado, la hoda fría contra su pierna. Las horas pasaron. El pueblo se hundió en un silencio profundo. Los ojos de Luis se cerraban a pesar suyo, y los abría de golpe, sobresaltado. Hasta que, en algún momento entre la medianoche y el amanecer, un sonido diferente lo despertó por completo. No fue un ladrido, fue el crujido leve de una piedra bajo un zapato, justo al otro lado de la cerca de madera. Luis contuvo la respiración, se hizo más pequeño contra la pared. Su mano encontró el mango del machete. Vio dos sombras moverse contra el cielo ligeramente más claro. Eran hombres, se acercaban sigilosos a la puerta del corral. Uno de ellos llevaba algo en la mano, una herramienta, una pinza para cortar alambre. «Aquí está», susurró uno, su voz áspera. El viejo dijo que era un corral de gallinas. «La puerta está podrida». «Apúrate», dijo el otro. «Quiero salir de este pueblo de mierda». El primer hombre se agachó frente a la cerradura rústica de la puerta. Se oyó un golpe seco, luego un crujido de madera quebrada. La puerta se abrió. Los dos hombres entraron. Relámpago se movió, retrocediendo, resoplando suavemente en señal de alarma. «Tranquilo, bonito», dijo el hombre con la pinza, con una voz falsamente dulce. «Vamos a llevarte a casa». En ese momento Luis se puso de pie. No gritó, no dijo nada. Simplemente se levantó, la silueta recortada contra la pared, y encendió la linterna. El haz de luz débil y amarillento iluminó las caras sorprendidas de los dos hombres. Eran rostros duros, con cicatrices, que no eran de San Miguel. «Salgan», dijo Luis. Su voz sonó extrañamente calmada. Los hombres se recuperaron rápido. El que no tenía la pinza sacó un cuchillo largo del cinturón. «Mira lo que tenemos aquí». El niñito haciendo de guardia. «El caballo se viene con nosotros», dijo el otro. «Y tú te vas a quedar muy quietecito si no quieres que te pase algo». Luis no pensó. La rabia, el miedo, la desesperación de los últimos días, todo estalló. Con un grito que salió desde lo más profundo de su ser, levantó el machete y corrió hacia ellos. No era un guerrero, era un muchacho del campo con un machete de trabajo. Pero el grito, la linterna que lo hacía parecer una sombra enorme y la ferocidad repentina asustaron a los hombres. El de la pinza retrocedió, tropezando. El del cuchillo dudó por una fracción de segundo. Esa fracción fue suficiente. Luis descargó el machete, no contra ellos, sino contra el poste de madera a su lado, con un golpe seco y estruendoso. «¡Vienen más!», gritó Luis, con toda la fuerza de sus pulmones. «Toño, papá, aquí están». La mentira funcionó. Los hombres intercambiaron una mirada de pánico. Robar un caballo era una cosa. Enfrentarse a un pueblo entero despertado era otra. «Vámonos», gruñó el del cuchillo.
Los dos hombres dieron media vuelta y salieron corriendo del corral, desapareciendo en la oscuridad de las calles. Luis los oyó correr, sus pasos apresurados alejándose. Se quedó temblando, con el machete aún en alto, la linterna tirada en el suelo iluminando el polvo revuelto. Relámpago se acercó, resoplando con fuerza, y empujó su cabeza contra el pecho de Luis. El corazón de ambos latía a un ritmo frenético. Luis se derrumbó, se sentó en el suelo, abrazando el cuello del caballo. Lo siento, repetía sin saber bien por qué. Al amanecer, Toño llegó corriendo. Luis, oí gritos anoche, ¿pasó algo? Luis, que no había dormido ni un minuto más, le contó lo sucedido, le mostró la puerta del corral rota. Toño palideció. Fueron hombres de don Rodrigo, seguro. Esto se pone feo, amigo. Más tarde, mientras Luis trataba de reparar la puerta con unos clavos viejos, un muchacho llegó con un recado. El señor Ruiz te manda a llamar, a su casa. Ya. Luis supo, con una certeza helada, lo que eso significaba. Se lavó la cara, se puso su camisa menos vieja y fue. La casa del señor Ruiz era la más grande del pueblo, de ladrillo, con un pequeño porche. El señor Ruiz estaba sentado allí, tomando café. No le ofreció a Luis sentarse. Méndez comenzó sin mirarlo a los ojos. Los tiempos están difíciles. La cosecha no viene tan buena. Tengo que reducir personal. Luis lo miró fijamente. Yo soy uno de sus mejores trabajadores. Nunca falto. Sí, dijo el señor Ruiz, incómodo. Jugueteaba con su taza. Pero las cosas cambian. Necesito a hombres con más experiencia en otras cosas. Aquí está tu pago de la semana. Puso unos billetes sobre la mesa pequeña que había entre ellos. ¿Es por el caballo?, preguntó Luis directamente. ¿Le habló don Rodrigo? El señor Ruiz se puso colorado. Se levantó de un salto. No me interrumpas. Toma tu dinero y vete. Ya no tienes trabajo aquí. No vengas más al campo. Luis tomó los billetes. Eran pocos, muy pocos. Asintió lentamente. Entiendo. Al salir por la verja, oyó al señor Ruiz murmurar, casi para sí mismo. No es personal, muchacho, pero ese hombre, es mejor no tenerlo de enemigo. Luis caminó de vuelta a casa. El sol de la mañana, que antes era solo calor, ahora parecía hostil, sin trabajo, con un caballo que necesitaba comer, con dos hombres que habían intentado robarlo. La trampa se estaba cerrando. Su madre lo esperaba en la puerta. Había estado tosiendo mucho esa mañana y su rostro estaba pálido. ¿Qué te dijo el señor Ruiz? Que ya no trabajo para él. Elena cerró los ojos. Ven adentro, Luis, necesito hablar contigo. Dentro, Carlos no estaba. Elena lo había mandado a la tienda con un mandado largo. Se sentaron a la mesa, la misma donde comían sus frugales comidas. Lo que te voy a contar, comenzó Elena, lo he guardado por muchos años, desde antes de que tú nacieras. Tomó aire, pero fue interrumpida por la tos. Cuando pudo continuar, su voz era un hilo tenso. Cuando era joven, conseguí un buen trabajo. Era cocinera en una hacienda muy grande, muy bonita. Se llamaba La Esmeralda. El dueño era un hombre joven entonces, pero ya se le veía la crueldad en los ojos. Era don Rodrigo de la Montaña. Luis se quedó quieto, sin respirar. Yo trabajaba en la cocina grande, pero a veces tenía que llevar comida a la casa principal. Un día, llegué antes de tiempo. En el establo, don Rodrigo estaba con uno de sus mozos. El mozo, un muchacho no mayor que tú, había dejado escapar a un potrillo sin querer. No pasó nada, el potrillo fue recuperado. Elena hizo una pausa. Sus ojos miraban algo muy lejano y terrible. Don Rodrigo estaba furioso. Le gritó al muchacho y luego tomó un látigo que usaban para los caballos y lo golpeó. Lo golpeó una y otra vez. El muchacho gritaba. Yo me escondí detrás de una puerta, paralizada. Los otros trabajadores miraban al suelo. Nadie hizo nada. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena, pero no cayeron. Don Rodrigo lo dejó tirado allí, sangrando. Luego, se lavó las manos en un balde y se fue a almorzar, como si nada. Yo me fui de ese trabajo al día siguiente. Tomé mis cosas y me vine. Tenía miedo, un miedo que se me metió en los huesos. ¿Y por qué no dijiste nada?, preguntó Luis, su voz ronca. ¿A quién, mijo? Él tiene a la policía en el bolsillo, a los jueces. A mi palabra, la de una cocinera pobre contra la suya, no hubiera servido de nada, solo hubiera traído más problemas. Se inclinó hacia adelante, agarrando la mano de Luis con fuerza. Pero escuché cosas, vi papeles, supe de otros accidentes, de tierras robadas, guardé recortes de periódico viejos. Los tengo en una caja de galletas, escondidos, son mi seguro, por si algún día alguien puede hacer algo.
Mamá. Escúchame bien, Luis. Ella lo interrumpió. Su mirada era intensa, llena de un miedo maternal feroz. Ese hombre que vino ayer no vino a negociar, vino a reclamar lo que cree suyo, y tú le dijiste que no. Le mostraste al mundo que un muchacho pobre le puede ganar. Él no lo va a permitir. Pero tengo el recibo, lo compré legal. La ley no es para gente como nosotros cuando se enfrenta a gente como él, dijo Elena, con una pasión que la hizo toser de nuevo. Cuando se calmó, sus palabras fueron un susurro urgente. Anoche intentaron robarte el caballo. Hoy te quitaron tu trabajo. ¿Qué viene mañana? ¿Un accidente en la calle? ¿Que la policía te acuse de algo que no hiciste? ¿Que le pase algo a Carlos? Luis sintió un frío mortal en el estómago. Ella tenía razón. Lo había visto en los ojos de don Rodrigo. Esto solo iba a empeorar. Tienes que irte, Luis, suplicó Elena. Tienes que tomar a Relámpago y huir, lejos, a algún lugar donde él no te encuentre. No puedo dejarte a ti y a Carlos, dijo Luis, desesperado. Nosotros estaremos bien. Somos 2 bocas menos que alimentar. Toño nos ayudará. Los vecinos. Ella le apretó la mano con fuerza. Pero si te quedas, ese hombre te va a destruir y se va a llevar al caballo de todos modos. Esta es la única manera. Tienes que protegerlo y protegerte. Luis miró a su madre, a sus ojos llenos de lágrimas y de un amor tan grande que estaba dispuesta a soltarlo para salvarlo. Vio la verdad en sus palabras. No había otra salida. Quedarse era perderlo todo, incluido Relámpago. Bajó la cabeza. Un nudo enorme le cerró la garganta. Asintió una vez, débilmente. Sí, mamá, susurró. Me iré. La decisión estaba tomada. El resto del día pasó en una nebulosa de preparativos urgentes y silenciosos. Toño se convirtió en su cómplice inmediato. «Necesitas comida que dure», dijo Toño, revisando una bolsa de lona que había traído. Tortillas de maíz secas, frijoles cocidos, un poco de arroz. Agua es lo más difícil, hay que llevar cantimploras y buscar arroyos. Luis asentía, empaquetando lo poco que tenía, una muda de ropa, una cobija delgada, el machete. Su madre, Elena, trabajaba en silencio en la cocina, horneando más tortillas de las que necesitarían en una semana. Su rostro era una máscara de calma, pero sus manos temblaban ligeramente. «Tu tío en Oaxaca», dijo Elena sin levantar la vista del comal. «Se llama Tomás, vive cerca de San Pedro Tlatepuzco, en la Sierra Alta. Es un buen hombre, no es rico, pero tiene una parcela pequeña. Dile que te mandé yo, que eres hijo de su hermana Elena». «¿Y él me ayudará?», preguntó Luis, guardando las tortillas aún calientes en un paño limpio. Elena lo miró por primera vez en horas. «Él me ayudó a mí una vez, cuando huí de la hacienda. Sabe cómo son los hombres como don Rodrigo. Te dará refugio, pero tienes que llegar hasta allí». «Son muchos días de camino», murmuró Toño, preocupado. «Por las veredas, evitando los pueblos grandes, quizás una semana o más». «Relámpago es fuerte ahora», dijo Luis, más para convencerse a sí mismo. «Y es listo». Al caer la tarde, Carlos regresó de jugar. Sintió la tensión de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando las bolsas. Elena lo tomó de la mano y lo llevó a un rincón. Le habló en voz baja. Luis vio la cara de su hermano pequeño pasar de la confusión a un miedo profundo, y luego a una tristeza que lo hizo parecer mayor de sus 8 años. Carlos se acercó a Luis y lo abrazó fuerte, sin decir una palabra. Luis lo sostuvo, sintiendo los pequeños huesos de su espalda. «Cuida a mamá», le susurró al oído. «No te vayas», fue lo único que Carlos pudo decir, con la voz ahogada. «Tengo que hacerlo». La noche llegó, densa y sin luna. Las nubes cubrían el cielo, escondiendo las estrellas. Era la oscuridad perfecta para huir. Elena entregó a Luis un paquete pequeño y pesado, envuelto en un trapo. «Toma, es lo poco que tengo, para emergencias». Eran unas cuantas monedas y un billete viejo. El dinero de su costura. Luis quiso devolvérselo, pero ella cerró su mano sobre la de él. «También, esto». Ella bajó la voz aún más. «Si me pasa algo, si no puedes regresar, ve a las autoridades, a los federales, no a la policía local, y diles que busquen la caja de galletas azul en el hueco del 3er escalón de la casa, del lado de afuera. ¿Entiendes?». Luis asintió, memorizando las palabras. «La caja azul, 3er escalón. Allí está todo lo que sé de él. Es mi palabra contra la suya, pero es algo». Le acarició la cara. «Ahora vete, y no mires atrás». La despedida fue rápida, como arrancar una venda, un abrazo a su madre, tan frágil, una palmada en la cabeza de Carlos, un gesto de cabeza a Toño. Salieron por la parte trasera de la casa, hacia el corral.
Relámpago los esperaba, ya con un sencillo cabestro de cuerda. Parecía alerta, sus orejas moviéndose en todas direcciones, captando cada sonido de la noche. Luis le puso una manta doblada sobre el lomo para protegerlo, y colgó las bolsas a los lados. «Vamos», susurró Luis. Toño llevaba una mochila y un palo grueso como bastón y defensa. Caminaron en fila india, Toño al frente, conociendo los primeros atajos, Luis en el medio, guiando a Relámpago con suavidad. San Miguel de la Sierra se desvaneció detrás de ellos, tragado por la oscuridad y el silencio. Solo el crujido de sus propios pasos sobre la tierra seca y el ocasional resoplido de Relámpago rompían el quietud. Subieron por una vereda estrecha que serpenteaba hacia las primeras lomas. La noche era fresca, y pronto el sudor de la caminata se enfrió sobre sus pieles. Caminaron por horas, no hablaban, cada uno escuchaba. El viento en los arbustos, el lejano aullido de un coyote, el crujir de una rama que podía ser un animal. ¿O no? Fue Relámpago quien los detuvo la primera vez. Iban a tomar un sendero más ancho que bajaba hacia un arroyo seco. El caballo se plantó, negándose a avanzar. Tiró de la cuerda hacia atrás, resoplando con fuerza. «¿Qué pasa?», preguntó Toño, en voz baja. Luis miró hacia el sendero. A la luz tenue que empezaba a dar la luna al filtrarse entre las nubes, vio algo, huellas frescas de herradura, muchas, que bajaban por el mismo camino. «Alguien pasó por aquí», dijo Luis, «recientemente». «¿Los que nos buscan?», preguntó Toño, su voz un susurro lleno de temor. «No lo sabemos, pero Relámpago no quiere ir por ahí». Encontraron otra ruta, más empinada y difícil, que bordeaba el arroyo por arriba. Relámpago la tomó sin dudar, sus cascos encontrando seguro donde los pies de ellos resbalaban. «Es como si supiera», murmuró Toño, impresionado. Al amanecer estaban agotados. Encontraron un pequeño repliegue entre unas rocas grandes, escondido de la vista desde abajo. No encendieron fuego. Comieron tortillas frías y un poco de queso que Elena había empacado. Bebieron agua de un pequeño ojo de agua que Relámpago había olfateado, literalmente guiándolos hacia él. «Tu caballo encuentra agua mejor que un tejón», dijo Toño, bebiendo con gratitud. Luis le dio a Relámpago una ración de avena que llevaba en una bolsa separada. El caballo comió con calma, pero sus orejas no descansaban, girando constantemente como antenas. «¿Cuánto crees que nos llevará a llegar a Oaxaca?», preguntó Luis, recostándose contra una roca. Cada músculo le dolía. «Si vamos rápido y no tenemos problemas, quizás 6 o 7 días, pero no podemos ir rápido por este terreno, y tenemos que escondernos». Toño miró el cielo. «Don Rodrigo no es tonto. Sabe que huirías hacia el sur, a las sierras. Sus hombres deben estar preguntando en todos los pueblos del camino». Durmieron por turnos, mal y poco. El sueño de Luis fue agitado, lleno de imágenes de autos negros y hombres con cuchillos. Lo despertó el suave hocico de Relámpago tocando su hombro. El caballo miraba hacia el valle que habían dejado atrás, sus hollares dilatados. Luis se incorporó y miró. A lo lejos, muy abajo, vio el destello de una linterna moviéndose lentamente entre los árboles. Luego otra. No eran viajeros comunes. Los viajeros comunes no andan con linternas en el amanecer. «Toño», susurró, sacudiendo a su amigo. «Mira». Toño se despertó de un salto. Al ver las luces palideció. «Nos están buscando, barriendo el monte». Se empacaron todo en silencio y con manos temblorosas. Salieron de su escondite antes de que el sol naciente los delatara, subiendo más alto hacia la cresta de la montaña. Relámpago iba al frente ahora, escogiendo el camino con una seguridad inquietante, como si un mapa invisible estuviera impreso en su mente. Ese día caminaron con el miedo pegado a la espalda. Cada pájaro que salía volando los hacía saltar. Cada rumor de piedras les parecía un paso perseguidor. No siguieron ningún sendero conocido. Caminaron por donde la maleza era más espesa, por donde las rocas les daban cobertura. Al mediodía, desde lo alto, vieron el humo de un pequeño pueblo en el valle siguiente. Era tentador. Podrían buscar comida, información. Pero Relámpago se negó a bajar. Se plantó, mirando hacia el pueblo, y luego tiró de Luis hacia un cañón lateral, alejándose del humo. «¿Crees que hay peligro allí?», preguntó Luis al caballo, como si pudiera responder. Relámpago solo siguió caminando.
Tuvieron que dar un rodeo enorme, perdiendo horas preciosas. La frustración crecía en Luis, mezclada con el hambre y el cansancio, pero la confianza en el instinto del animal era ya absoluta. Al atardecer del segundo día, el sonido los alcanzó. Estaban descansando en un bosquecillo de pinos. El viento soplaba de frente, trayendo consigo primero un eco lejano, luego algo más claro. Eran ladridos, no los ladridos casuales de perros de pueblo. Eran ladridos agudos, insistentes, de perros que siguen un rastro. Toño se puso de pie de un salto. «Perros de caza», dijo, su voz llena de pánico. «Tienen perros olfateadores». Luis miró a Relámpago. El caballo ya estaba de pie, tenso como una cuerda de violín, mirando en dirección al viento. Su cuerpo emanaba una urgencia eléctrica. «No podemos correr», dijo Luis, tratando de pensar. «Nos seguirán por el olor». «El arroyo», dijo Toño, señalando. Un hilo de agua, poco más que un chorro, bajaba por una grieta entre las rocas unos metros más abajo. Si caminamos por el agua, quizás perdamos el rastro por un tiempo. Era una esperanza débil, pero era la única que tenían. Recolectaron sus cosas a toda prisa y bajaron tropezando hasta el pequeño arroyo. El agua estaba helada. Entraron en ella, con Luis guiando a Relámpago, que no parecía molesto por el agua. Caminaron contra la corriente, subiendo, durante lo que pareció una eternidad. El agua les entró por los agujeros de los zapatos, enfriándoles los pies hasta adormecerlos. Los ladridos, al principio, parecieron alejarse. Luego se estancaron. Los perros habían perdido el rastro en la orilla, pero la esperanza duró poco. Unos minutos después, oyeron voces humanas, fuertes y enojadas, más abajo. «Perdió el olor. Busquen por los lados. No pueden haber desaparecido». Los hombres estaban cerca, muy cerca. Luis, Toño y Relámpago salieron del arroyo en un punto donde las rocas formaban un pequeño anfiteatro natural. No había salida fácil. Podían trepar, pero sería lento y ruidoso. Relámpago resopló. Luego empujó a Luis con su cabeza hacia una cortina espesa de enredaderas y helechos que colgaba de una pared rocosa. Luis, sin entender, apartó las plantas. Y allí estaba, una abertura oscura, apenas visible, la entrada a una cueva pequeña. Sin dudar, los tres se colaron dentro. La cueva era estrecha y húmeda, pero profunda. Se adentraron en la oscuridad, alejándose de la entrada. Relámpago se movía con precaución pero sin miedo, como si conociera el camino. Se sentaron en el suelo frío, jadeando, escuchando. Oyeron a los hombres pasar cerca, maldiciendo. Oyeron a los perros frustrados. Los sonidos se alejaron, continuando la búsqueda cuesta arriba. En la oscuridad absoluta, solo el sonido de su respiración y el calor de Relámpago a su lado los orientaban. Estaban a salvo, por ahora. «Nos encontraron», dijo Toño, su voz temblando en la oscuridad. «Y no van a parar». El silencio dentro de la cueva era tan profundo que Luis podía oír el latido de su propio corazón. El frío de la piedra húmeda se le había metido en los huesos. Afuera, hacía rato que los ladridos y las voces se habían desvanecido, pero ninguno se atrevía a moverse. Toño fue el primero en romper el silencio, susurrando. «Creo que se fueron». «O están esperando», respondió Luis, con la voz ronca por la tensión. Relámpago, que estaba recostado en el suelo de tierra entre ellos, resopló suavemente. No parecía alarmado. Su calma los tranquilizó un poco. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo Toño. «Tenemos que comer. Tenemos que seguir». Luis asintió en la oscuridad. «Esperemos un poco más, hasta que sea de noche otra vez». Pasaron horas. La luz que se filtraba por la entrada de la cueva se hizo más tenue hasta desaparecer. La noche los envolvió por completo. Decidieron que era momento de moverse. Salieron con mucha cautela, escaneando el bosque con todos sus sentidos. Solo había sonidos nocturnos normales, insectos, el ulular lejano de un búho. No había señales de los hombres ni de los perros. «Necesitamos agua», dijo Luis. Las cantimploras estaban casi vacías. Relámpago levantó la cabeza, olfateando el aire. Luego, sin que Luis lo guiara, comenzó a caminar hacia la izquierda, bajando por una pendiente suave. Luis y Toño se miraron y lo siguieron. El caballo los llevó directamente a un pequeño manantial que brotaba de entre unas rocas, formando un charco claro. «Increíble», murmuró Toño, llenando las cantimploras. Bebieron hasta saciarse y llenaron los recipientes otra vez. Pero la comida era otro problema. Las tortillas de Elena se estaban terminando. Solo quedaban unos frijoles y un poco de arroz crudo que no podían cocinar sin fuego. Pasaron esa noche a la intemperie, acurrucados juntos para darse calor, con Relámpago haciendo guardia cerca. El hambre era un dolor sordo y constante en sus estómagos. Al amanecer siguieron caminando.
La sierra era cada vez más agreste, más salvaje, los árboles eran más grandes, la maleza más espesa, el cansancio y el hambre los hacían más lentos, más torpes. Toño tropezaba con raíces, Luis tenía la cabeza ligera. Fue en ese momento, cuando la desesperación empezaba a asomarse, que Luis sintió una extraña sensación en la nuca. La sensación de ser observado. Se detuvo en seco y miró alrededor. Toño hizo lo mismo. ¿Qué pasa?, preguntó Toño. «Hay alguien más aquí», susurró Luis. El bosque parecía vacío, solo el sonido del viento entre las hojas. Pero Relámpago también estaba quieto, sus orejas apuntando hacia un grupo de arbustos grandes a su derecha. De repente, los arbustos se movieron, y una figura pequeña salió de entre ellos. Era una niña, no podía tener más de 9 o 10 años. Era menuda, con el pelo negro muy enmarañado y un vestido corto y raído, hecho de retazos de tela de distintos colores. Su rostro estaba sucio, pero sus ojos grandes y oscuros los miraban con una curiosidad intensa, sin un asomo de miedo. Los tres se quedaron paralizados, sorprendidos. Una niña, sola, en medio del bosque. La niña los estudió uno por uno. Miró a Luis, a Toño, y luego su mirada se posó en Relámpago. Sus ojos se abrieron aún más, llenos de asombro. «Es un caballo muy bonito», dijo, y su voz era clara y firme, como campanita. Luis fue el primero en reaccionar. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí sola?». La niña se encogió de hombros. «Vivo aquí, me llamo Lupita, y ustedes tienen hambre». No fue una pregunta, era una afirmación. Ella podía verlo en sus rostros demacrados, en la forma en que miraban a su alrededor como buscando algo que comer. «Sí», admitió Toño, incapaz de mentir. «Mucha hambre». Lupita asintió, como si todo tuviera sentido. «Los hombres malos los están buscando, los oí ayer, tienen perros». Luis sintió un escalofrío. «¿Los viste?». «Los vi y los escuché. Son hombres con botas grandes y caras feas. Uno tiene una cicatriz aquí». Se pasó un dedo por la mejilla. Gritaba mucho. La descripción era demasiado específica para ser inventada. «¿Y tú no tienes miedo de ellos?», preguntó Luis. Lupita negó con la cabeza. «Yo me escondo muy bien. Ellos nunca me ven. El bosque es mi casa». Dio un paso hacia adelante. «Si quieren puedo llevarlos a un lugar mejor para esconderse. Y tengo un poco de comida». Luis y Toño intercambiaron una mirada. Confiar en una niña extraña en el bosque era una locura, pero no tenían opciones, y algo en la mirada directa y valiente de Lupita les inspiraba confianza. «¿Por qué nos ayudarías?», preguntó Luis. Lupita miró el suelo por un momento. Cuando habló, su voz era un poco más baja. «Porque ustedes no son como los hombres malos. Y porque el caballo me gusta, parece triste y valiente a la vez». Luis miró a Relámpago. El caballo observaba a la niña con interés, sin ningún signo de alarma. Eso lo decidió. «Está bien, Lupita, muéstranos». La niña les sonrió, una sonrisa rápida que iluminó su rostro sucio. «Síganme, y caminen donde yo camine, para no dejar rastro». Lupita se movía por el bosque como un pequeño fantasma. Conocía cada sendero invisible, cada roca, cada árbol hueco. Los guió por un camino que bajaba a un pequeño cañón escondido, donde el sonido de un arroyo era más fuerte. «Mi cueva está allí», dijo, señalando hacia una pared de roca cubierta de musgo y enredaderas. Era incluso mejor escondida que la anterior. Al entrar, Luis vio que no era una simple grieta. Era una oquedad amplia, seca y relativamente cálida. Había un pequeño montón de hojas secas en un rincón, a modo de cama. Unas piedras formaban un círculo donde claramente se encendía fuego, y había unos cuantos objetos. Una lata vacía que servía de vaso, un pedazo de espejo roto, una muñeca de trapo muy vieja. «Es tu casa», dijo Toño, impresionado. Lupita asintió. «Desde hace mucho tiempo». Fue a otro rincón y sacó una bolsa de tela. De ella tomó unas tortillas duras, un puñado de nueces y 2 frutas pequeñas y arrugadas. «No es mucho, pero pueden compartir». Era un banquete para ellos. Comieron con gratitud, saboreando cada bocado. Lupita observaba, sentada en cuclillas, dándole un pedazo de tortilla a Relámpago, que la aceptó con suavidad de sus pequeños dedos. «¿Y tu familia?», preguntó Luis con cuidado, mientras comía. Lupita encogió los hombros de nuevo, un gesto que parecía habitual en ella. «Mi mamá se enfermó hace 2 años, ya no se levantaba más. Luego se durmió para siempre. Mi papá, no lo conocí. Vine aquí porque en el pueblo la gente me miraba mal. Aquí estoy bien, conozco las plantas que se pueden comer, sé dónde hay agua, sé esconderme». Su historia, contada con una simpleza aterradora, los dejó sin palabras. Una niña, sobreviviendo sola todo ese tiempo. «¿Y no tienes miedo?»,
preguntó Toño. A veces, admitió ella, pero el miedo no te llena la panza, tienes que ser lista y rápido. Luis la miró, esta niña pequeña y ferozmente independiente, y vio un reflejo de su propia lucha, una lucha por sobrevivir, por proteger lo poco que se tiene. Nosotros también huimos de un hombre malo, dijo Luis sin planearlo. Ese hombre quiere llevarse a Relámpago, por eso nos persiguen. Lupita asintió, como si ya lo hubiera deducido. Los hombres con mucho poder siempre quieren lo que no es suyo. Mi mamá lo decía. Hizo una pausa. ¿A dónde van? A Oaxaca, a la Sierra Alta. Buscamos a un tío mío. Lupita pensó un momento. Conozco caminos por allí, caminos que los hombres de a caballo no usan porque son muy angostos para ellos. Puedo llevarlos un trecho. La oferta era tentadora, pero Luis miró su pequeño refugio, sus pocas pertenencias. ¿Y tú? ¿Qué pasará con tu casa? Lupita miró alrededor de la cueva, luego miró a Relámpago y finalmente a Luis y Toño. En sus ojos había una chispa de algo que no se había visto antes, la esperanza de no estar sola. Esta cueva siempre estará aquí, dijo. Pero ustedes tienen un caballo que los necesita, y yo, tragó saliva. Yo ya estoy cansada de estar sola. Puedo ayudar, soy buena guiando, y sé encontrar comida. Toño miró a Luis, preguntando con la mirada. Luis lo pensó, una boca más que alimentar, una responsabilidad más, pero también una guía, alguien que conocía estos bosques como su propio patio, y sobre todo, alguien que, como ellos, no tenía a nadie. Relámpago se acercó a Lupita y bajó la cabeza, permitiendo que la niña le acariciara el hocico. Era todo el respaldo que Luis necesitaba. Está bien, Lupita, dijo. Ven con nosotros. La sonrisa que iluminó el rostro de la niña fue la cosa más brillante que habían visto en días. No era una sonrisa de triunfo, sino de alivio, de pertenencia. Entonces, somos 4, dijo Toño, y él también sonrió, un poco. Esa noche, por primera vez desde que habían salido de San Miguel, encendieron un pequeño fuego controlado en lo profundo de la cueva, usando el círculo de piedras de Lupita. El calor fue un lujo increíble. Compartieron la última de la comida que Lupita tenía, y planearon. Al amanecer, iremos hacia el sur, dijo Lupita, dibujando con un palo en la tierra. Hay un paso entre 2 cerros que casi nadie usa. Luego, bajaremos a un valle con un río. Del otro lado, ya es Oaxaca. Parecía un plan frágil, pero un plan al fin. Acostados alrededor del fuego moribundo, Luis observaba a sus nuevos compañeros. Toño, su amigo leal, ya roncaba suavemente. Lupita, envuelta en una manta que le habían prestado, dormía con una expresión pacífica, una mano apoyada en el lomo de Relámpago, que estaba recostado protegiendo la entrada. 4. Una familia improvisada, unida por el peligro y la necesidad. Luis sintió por un instante que el peso no era solo suyo para cargar, que tal vez, juntos, tenían una oportunidad. Afuera, en la noche del bosque, un lobo aulló a la distancia, pero dentro de la cueva, por esa noche, estaban a salvo. Juntos, el amanecer los encontró en movimiento otra vez. Lupita iba al frente, ágil como un cervatillo, señalando los caminos casi invisibles con una seguridad que dejaba a Luis y a Toño maravillados. Relámpago la seguía de cerca, como si confiara plenamente en su pequeño guía. Por aquí, decía Lupita, deslizándose entre 2 rocas gigantes. El paso es estrecho, pero del otro lado hay un descenso. El viaje con ella era diferente. Sabía dónde encontrar agua fresca en pequeños manantiales escondidos. Conocía los árboles cuyos frutos, aunque pequeños y agrios, eran comestibles. Les mostró cómo encontrar raíces que podían masticar para engañar al hambre. Ya no estaban perdidos, pero la fatiga y la escasez de comida real los debilitaban día a día. ¿Cuánto falta para el río, Lupita?, preguntó Toño al tercer día, apoyándose contra un árbol. Sus pasos eran cada vez más pesados. Lupita miró el sol. Mañana, si caminamos rápido, pero el río viene de las montañas altas. Con las lluvias de estos días, estará crecido. La advertencia se quedó en la mente de Luis. Un río crecido era un nuevo peligro, pero también era la frontera. Del otro lado estaba Oaxaca, un paso más cerca de la seguridad. Esa noche, Lupita les enseñó a hacer una trampa sencilla con lianas. No cacharon nada, pero el intento les dio una pequeña esperanza. Se acostaron bajo un dosel de árboles, compartiendo las últimas nueces que Lupita tenía en su bolsa. ¿Crees que tu tío nos ayudará?, preguntó Lupita a Luis, en la oscuridad. Mi mamá dice que sí, respondió Luis. Es un buen hombre. Es bueno tener familia, murmuró Lupita, y en su voz había un eco de soledad tan profundo que Luis sintió un dolor en el pecho. Al día siguiente, desde una loma alta, por fin lo vieron.
Un valle verde se abría ante ellos, y serpenteando por el centro, como una cinta plateada y turbia, estaba el río. Desde allí se veía ancho, y se oía. El rumor constante del agua corriendo con fuerza llegaba hasta ellos. «Es mucho más grande de lo que pensaba», dijo Toño, preocupado. Bajaron al valle con cuidado. La hierba era alta y mojada por el rocío. Cuando llegaron a la orilla, el tamaño real del río los dejó sin aliento. No era un arroyo, era una masa de agua marrón y blanca de espuma, que corría veloz entre las rocas, arrastrando ramas y troncos. El sonido era un rugido ensordecedor. «No podemos cruzarlo aquí», dijo Luis, casi para sí mismo. «Hay un lugar más abajo», gritó Lupita para hacerse oír sobre el ruido del agua. «Donde el río se abre y es menos profundo. Pero con esta agua, no sé». Siguieron la orilla río abajo durante más de una hora. Encontraron el lugar que Lupita decía. El río era más ancho, y la corriente parecía un poco más lenta, pero aún era intimidante. Había un banco de arena y piedras que se adentraba un poco, formando un vado natural. «Tenemos que intentarlo», dijo Toño, mirando la otra orilla con anhelo. «Si nos quedamos aquí, nos encontrarán». Luis miró a Relámpago. El caballo olfateaba el agua, nervioso, pero cuando Luis le puso una mano en el cuello, se calmó un poco. «Él es fuerte», dijo Luis. «Puede ayudar. Vamos uno a uno. Yo primero, con Relámpago. Luego tú, Toño. Y tú, Lupita, te agarras fuerte a la silla que improvisamos con las mantas». Prepararon sus pocas cosas, asegurándolas lo mejor posible. Luis montó sobre Relámpago, sin silla de verdad, agarrándose a su crin. Las bolsas colgaban a los costados. Toño se descalzó y metió los zapatos en su mochila. Lupita esperaba, observando el agua con ojos serios. «Vamos», gritó Luis, y guió a Relámpago hacia el agua. El frío fue un shock instantáneo. El agua les llegó primero a los tobillos, luego a las rodillas de Relámpago. La corriente tiraba con fuerza, pero el caballo avanzaba con determinación, poniendo cada casco con cuidado sobre las piedras resbaladizas del fondo. El agua subió hasta el vientre del caballo. Luis sentía la potencia de los músculos de Relámpago trabajando contra la fuerza del río. A mitad de camino, el fondo desapareció bajo ellos. Relámpago empezó a nadar. Luis se aferró con todas sus fuerzas, el agua helada golpeando su pecho. El caballo mantenía la cabeza alta, nadando con potencia hacia la otra orilla. Después de unos minutos que parecieron horas, las patas delanteras de Relámpago encontraron otra vez el fondo. Caminó, resoplando y chorreando agua, hasta salir a la orilla opuesta. Luis se bajó, temblando de frío y de alivio. «¡Toño, ahora!», gritó, volviéndose. Toño entró al agua. Era más bajo que Luis, y el agua le llegaba más alto. Avanzó con dificultad, luchando contra la corriente que quería derribarlo. A mitad del tramo profundo, una rama arrastrada por el agua lo golpeó en el costado. Toño perdió el equilibrio y desapareció bajo la superficie. «¡Toño!», gritó Luis, a punto de lanzarse de nuevo al agua. Pero Toño emergió tosiendo, unos metros más abajo, y logró agarrarse a una roca grande. Con un esfuerzo enorme, se arrastró y continuó, llegando jadeante a la orilla donde estaba Luis. «Está muy fuerte», dijo Toño, escupiendo agua. Quedaba Lupita. La niña observó el río, tomó aire, y entró. Iba lenta pero segura, agarrándose a las rocas visibles. Llegó al punto donde el agua era más profunda y empezó a nadar, sus brazos pequeños moviéndose con energía. Fue entonces cuando pasó una corriente más fuerte, un remolino inesperado bajo la superficie. Lupita gritó, un sonido corto y agudo que fue ahogado por el rugido del río. La corriente la atrapó y la arrastró como si fuera una hoja. Sus cabezas desapareció bajo el agua marrón. «¡Lupita!», gritaron Luis y Toño al unísono. Luis corrió por la orilla, sin saber qué hacer. Toño se metió de nuevo al agua, pero la corriente lo empujó de vuelta a la orilla. Relámpago, que estaba temblando y resoplando, vio lo que pasó. Y antes de que Luis pudiera reaccionar, el caballo se lanzó al río. No fue un salto titubeante, fue una entrada poderosa y decidida. Relámpago nadó con una fuerza que Luis no le conocía, su cuerpo dorado cortando el agua directamente hacia el punto donde Lupita había desaparecido. La niña salió a la superficie, tosiendo y aferrándose a una rama a la deriva. La corriente la alejaba rápido. Relámpago la alcanzó. En vez de intentar levantarla con los dientes de su ropa que era endeble, el caballo se colocó a su lado, bloqueando la fuerza de la corriente con su propio cuerpo. Lupita, con un instinto de supervivencia feroz, agarró la crin larga y blanca de Relámpago con ambas manos. Con la niña aferrada a él, Relámpago giró y empezó a nadar de regreso. Fue una lucha aún más dura,
cargando con el peso extra contra la corriente. Luis contuvo la respiración, viendo cómo cada movimiento del caballo era un esfuerzo monumental. Poco a poco, centímetro a centímetro, Relámpago se acercó. Sus patas delanteras encontraron el fondo, arrastró su cuerpo y el de Lupita fuera del agua y colapsó en la orilla de guijarros, jadeando con un sonido profundo y ronco. Lupita se soltó y rodó por el suelo, tosiendo violentamente, escupiendo agua del río. Estaba empapada, tiritando, pero viva. Luis y Toño corrieron hacia ellos. Luis se arrodilló junto a Relámpago, pasando las manos por su cuerpo tembloroso. Buen chico, valiente, repetía, con lágrimas mezclándose con el agua del río en su rostro. Toño envolvió a Lupita en la única manta seca que quedaba. Estás bien, pequeña, estás bien. En ese momento de caos y alivio, el sonido llegó desde la otra orilla. Un relincho agudo, no de Relámpago, luego otro, y voces. Luis levantó la vista. Al otro lado del río, donde ellos habían estado hacía apenas unos minutos, ahora había jinetes. 6, 7 hombres a caballo, y al frente, sobre un caballo oscuro y enorme, un hombre que no montaba como los demás. Montaba tieso, cruel. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla, desde la sien hasta la barbilla. Sus ojos, incluso a la distancia, parecían buscar y encontrar a Luis con precisión. Era el Fiera, el capataz de don Rodrigo. Uno de los hombres señaló hacia ellos, a través del río rugiente. El Fiera alzó la voz. El sonido del río se lo llevaba, pero sus palabras coreadas llegaron en fragmentos. No, escapar, río, esperar. Luis entendió, no podían cruzarlo ahora mismo. El río era una barrera, pero el Fiera no se iría, esperaría, o buscaría un cruce más abajo. Tenemos que irnos, dijo Toño, ayudando a Lupita a ponerse de pie. La niña aún temblaba, pero su mirada estaba clara, fija en los hombres del otro lado. Sí, dijo Luis. Miró a Relámpago. El caballo se puso de pie con esfuerzo. Había salvado a Lupita, los había salvado a todos, pero ahora estaban exhaustos, mojados y con un enemigo al acecho al otro lado de un río que ya no los protegía. Lupita, ¿conoces un lugar por aquí? ¿Algo donde escondernos? Lupita, con los dientes castañeteando, miró hacia las montañas que se elevaban detrás de ellos. Hay un cañón, más adentro. Es un laberinto de rocas, difícil de seguir. Era una esperanza pequeña y fría. Vamos, dijo Luis. Cargó las bolsas mojadas. Toño ayudó a Lupita, y Relámpago, aún resoplando pero con la cabeza alta, los siguió. Caminaron, dejando atrás el rugido del río, entrando a las fauces de un cañón estrecho y sombrío que se abría en la montaña. Las paredes de piedra se elevaban a ambos lados, cortando la luz del sol. No miraron atrás. Sabían que los ojos de El Fiera los seguían, calculando, esperando. La persecución no había terminado, solo había cambiado de escenario. Ahora, el río que los había separado era la misma razón por la que estaban atrapados en un cañón sin salida fácil. Y el sonido de los cascos de los caballos, buscando un cruce, era un eco siniestro que el viento traía desde lejos. El cañón era un mundo aparte. Las altas paredes de roca gris los envolvían, recortando el cielo en una estrecha franja azul muy arriba. El suelo estaba lleno de piedras sueltas y polvo. El aire era quieto y olía a tierra seca y a humedad atrapada. Caminaban en silencio. El sonido de sus pasos y los resoplidos cansados de Relámpago rebotaban en las paredes. La adrenalina del cruce del río se había disipado, dejando un agotamiento profundo. Lupita, aún envuelta en la manta húmeda, tiritaba. Toño cojeaba ligeramente, torciéndose un tobillo en las piedras. Este lugar no tiene salida, dijo Toño, mirando hacia adelante donde el cañón parecía cerrarse en una curva. Tiene que tener, insistió Luis, pero su voz carecía de fuerza. Confiaba en Lupita, pero la niña misma parecía desorientada en este laberinto de piedra. Conocía la entrada, dijo Lupita, su voz temblorosa, pero nunca entré tan adentro. Los hombres con caballos no vienen aquí. Fue entonces cuando oyeron el eco, no desde atrás, sino desde adelante, el sonido metálico de una herradura golpeando una roca. Luego otra. Se detuvieron en seco. Relámpago levantó la cabeza, las orejas erguidas como lanzas. Desde la curva del cañón apareció un jinete. Luego otro, y otro más. Eran 3 de los hombres de El Fiera. Habían encontrado otro camino, una ruta más alta que los había llevado a adelantarse y cerrarles el paso. Luis, Toño y Lupita dieron media vuelta, solo para ver a El Fiera y los otros 3 jinetes entrando por donde ellos habían venido, bloqueando la retirada.
Estaban atrapados en un tramo recto del cañón, con paredes demasiado altas y verticales para escalar. El fiera detuvo su caballo. Una sonrisa lenta y fea se extendió por su rostro, haciendo que la cicatriz de su mejilla se torciera. «Corrieron bien, ratoncitos», dijo, su voz áspera resonando en las paredes. Pero el juego se acabó. Los otros jinetes los rodearon, formando un semicírculo. Los caballos de ellos, animales grandes y fuertes, piafaban nerviosos, pero obedecían a sus jinetes. Relámpago se puso delante de Luis, Toño y Lupita, como un escudo viviente. Su cuerpo estaba agotado, pero su postura era de desafío. «Denme el caballo», ordenó el fiera, «y quizás les dejemos caminar de vuelta, heridos, pero vivos». Luis sintió el miedo, un sabor amargo en la boca, pero también sintió una rabia fría. Habían llegado tan lejos. «No», dijo. Su voz no fue un grito, fue una afirmación clara en el silencio del cañón. «No se lo llevarán». El fiera se rió, un sonido seco. «Muy valiente, niño». Pero la valentía no detiene balas. Su mano se movió hacia la pistola que llevaba en la cintura. En ese momento, un nuevo sonido llenó el cañón. No era un sonido de la sierra, era el rugido familiar y odiado de un motor potente. Todos, incluso los hombres de El Fiera, volvieron la mirada hacia la entrada del cañón. El automóvil negro, enorme y fuera de lugar como un buque en un desfiladero, avanzaba lentamente por el lecho pedregoso del cañón. El polvo que levantaba formaba una nube detrás de él. Se detuvo a unos 20 metros de donde estaban. La portezuela se abrió. Don Rodrigo de la Montaña bajó. Llevaba un traje distinto, pero igual de impecable, y botines finos de cuero que se posaron sobre las piedras con desprecio. Su mirada no pasó por Luis ni por los otros. Fue directa, magnética, a relámpago. Caminó hacia ellos, ignorando por completo a El Fiera y sus hombres, como si fueran muebles. Se detuvo a pocos pasos de Relámpago. Su respiración era un poco agitada, pero su rostro mostraba una satisfacción profunda, triunfante. «Sombra de oro», dijo, y su voz era casi un arrullo. «Te tengo». Relámpago no retrocedió. Emitió un resoplido bajo, una advertencia. Don Rodrigo no pareció notarlo. Finalmente, sus ojos grises se posaron en Luis. La frialdad en ellos era absoluta. «Te di una oportunidad, muchacho, una oportunidad que muy pocos en tu posición reciben. La despreciaste. Ahora verás las consecuencias». Hizo un gesto con la mano. «Fiera, sujeta a mi caballo». El fiera y 2 de sus hombres desmontaron. Avanzaron, llevando una brida de cuero fino, mucho mejor que la simple cuerda de Luis. Luis se interpuso. «No». Toño y Lupita se pegaron a él. Eran 3 figuras diminutas y exhaustas frente a los hombres armados. Don Rodrigo suspiró, como si le aburriera. «Quítalos de ahí». El fiera se adelantó, su sonrisa cruel de vuelta. Extendió una mano para agarrar a Luis del brazo. Fue entonces cuando Relámpago actuó. No se movió hacia los hombres, no pateó. Simplemente, levantó la cabeza hacia el estrecho cielo del cañón, abrió las fosas nasales y relinchó. No fue un relincho cualquiera. Fue un sonido que pareció no venir de sus pulmones, sino de la tierra misma. Era profundo, vibrante, y estaba cargado de una fuerza ancestral que hizo que el aire se estremeciera. Un eco multiplicó el sonido, llenando el cañón, golpeando las paredes de roca, que parecieron temblar. El efecto fue instantáneo. Los caballos de los hombres de El Fiera reaccionaron como si hubieran visto un lobo o sentido un terremoto. Alzaron las patas delanteras de golpe, relinchando de puro terror. Los jinetes que aún estaban montados gritaron tratando de controlarlos, pero era inútil. Los animales dieron media vuelta, cegados por el pánico, y se lanzaron a galope tendido, desbocados, hacia la salida del cañón, arrastrando a los jinetes que no cayeron al suelo. Los caballos de los hombres que estaban a pie también se encabritaron, tirando de las riendas con una fuerza desesperada. Los hombres soltaron las bridas para no caer, y los animales salieron corriendo tras los otros, en una estampida de cascos y polvo. En cuestión de segundos, solo quedaron los caballos que habían huido, el auto negro, y en el centro, Don Rodrigo, el fiera, que se había caído al suelo, y sus 2 hombres, ahora sin monturas, mirando a Relámpago con una mezcla de terror e incredulidad. El silencio que siguió fue aún más impactante que el relincho. Solo se oía la respiración jadeante de los humanos y el sonido de los cascos alejándose. Relámpago bajó la cabeza. Estaba quieto otra vez.
pero su presencia ahora parecía enorme, llenando el espacio. No era un caballo asustado, era algo más, algo que mandaba, algo que los otros caballos instintivamente habían reconocido como superior. Don Rodrigo había palidecido. Sus ojos, siempre fríos, mostraban por primera vez un destello de algo parecido al miedo, seguido de una rabia aún más profunda. Su posesión, su trofeo, acababa de humillar a sus mejores animales con un solo sonido. ¿Qué demonios es esto?, murmuró el fiera, levantándose del suelo, polvoriento. Don Rodrigo no le respondió. Su mirada se clavó en Relámpago con una intensidad obsesiva. Mío, dijo, y la palabra sonó a hechizo, a deseo enfermizo. Eres mío. Su mano, que tenía el tic nervioso, se fue al anillo de sello en su dedo derecho, girándolo con fuerza. Luego, esa misma mano se movió hacia el interior de su saco. Cuando la sacó, sostenía una pistola pequeña, de metal brillante. No la apuntó a Relámpago, la apuntó a Luis. Tu terquedad ha terminado, niño, dijo don Rodrigo, y su voz era tranquila, mortal. Ya no juego. O te apartas y me das mi propiedad, o te mato aquí mismo y lo tomo igualmente. El fiera, recuperándose, también sacó su arma. Los otros dos hombres hicieron lo mismo. Todos los cañones apuntaban ahora a Luis, Toño y Lupita. Luis miró a Relámpago. El caballo lo miraba a él. En esos ojos oscuros, Luis no vio miedo. Vio una tristeza profunda y algo más, una determinación, como si estuviera listo para lo que viniera. Luis extendió un brazo, colocándose aún más delante de Toño y Lupita. No había a dónde correr. No había qué hacer. Si moría, moriría protegiendo a los suyos. Dispara entonces, le dijo a don Rodrigo, y su voz no tembló. Pero él nunca será tuyo, lo sabes. La cara de don Rodrigo se contrajo de odio puro. Su dedo se cerró sobre el gatillo. El sonido que llenó el cañón entonces no fue un disparo. Fue un sonido agudo, estridente, que rebotó en las paredes del cañón y se multiplicó. Sirenas, muchas sirenas. Todos los presentes giraron la cabeza hacia la entrada del cañón, donde el polvo de la estampida aún flotaba en el aire. Entre la nube aparecieron las luces rojas y azules. No era un solo vehículo. Eran varios, camionetas grandes y robustas, pintadas de colores verdes y blancos. Sobre sus techos, las luces giraban, pintando las paredes de roca con destellos de emergencia. Vieron letras claras en las puertas. Policía Federal. Los vehículos se desplegaron, bloqueando la única salida. Puertas se abrieron de golpe. Hombres uniformados con chalecos antibalas y armas largas bajaron rápidamente, tomando posiciones. Su movimiento era profesional, silencioso, a diferencia de los hombres brutos de El Fiera. Un hombre con más insignias en el uniforme, el capitán, se adelantó. Su mirada escudriñó la escena, a don Rodrigo con la pistola en la mano, a El Fiera y sus hombres también armados, y al grupo de jóvenes exhaustos y un caballo dorado en el centro. «Bajen las armas», ordenó el capitán. Su voz no dejaba lugar a dudas. «Ahora». Los hombres de El Fiera, viendo el número y el equipamiento de los federales, no dudaron. Dejaron caer sus pistolas al suelo de piedras. El Fiera maldijo en voz baja, pero hizo lo mismo. Solo don Rodrigo permaneció inmóvil, la pistola aún apuntando a Luis. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia. «¿Qué significa esta intromisión?», gritó, dirigiéndose al capitán. «Yo soy don Rodrigo de la Montaña. Estoy recuperando mi propiedad, robada por este muchacho». El capitán federal no se inmutó. Caminó unos pasos más cerca. «Señor de la Montaña, tiene una orden de aprehensión en su contra, por múltiples cargos: extorsión, amenazas, lesiones graves, apropiación ilegal de tierras, y por la orden de secuestro y posible homicidio de Luis Méndez y sus acompañantes». Don Rodrigo soltó una risa corta y falsa. «Absurdo. ¿Basado en qué? ¿En la palabra de este campesino?». «No», dijo una voz débil pero clara desde detrás de los federales. Una figura se abrió paso entre los agentes. Era delgada, vestida de manera humilde, y tosía cubriéndose la boca con un pañuelo, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Mamá», susurró Luis, sin poder creerlo. Elena Méndez caminó hasta quedar a la vista de todos. Su mirada no estaba en su hijo, sino clavada en don Rodrigo. Y en esa mirada había años de miedo guardado, convertido ahora en coraje. «Basado en mi palabra», dijo Elena, su voz ganando fuerza, «y en las pruebas que guardé por años. Los recortes de periódico de los accidentes en sus tierras, los nombres de los testigos que desaparecieron, los registros de las tierras de San Miguel que usted falsificó para quedarse con el agua del pueblo». Hizo una pausa, tomando aire. «Y mi testimonio de cuando trabajé para usted, en la Esmeralda».
del día que azotó a un mozo hasta dejarlo medio muerto por un error pequeño. Yo lo vi, y me callé por miedo, pero ya no. Don Rodrigo la miró como si fuera un insecto. La palabra de una sirvienta enferma no vale nada. Vale más que la suya, Rodrigo, dijo el capitán. Llegó a nosotros por correo, con documentación, nombres, fechas. Fue suficiente para iniciar una investigación, y cuando supimos que había movilizado a sus hombres para perseguir a un joven por todo el estado, tuvimos la confirmación. Aquí está la orden. Sacó un papel oficial con sellos. Por primera vez, una grieta apareció en la máscara de seguridad de don Rodrigo. Sus ojos grises parpadearon, mirando la pistola en su mano, luego a los federales, luego a Relámpago. Su posesión perfecta, la razón de todo este desastre. Esto es un error, dijo, pero su voz ya no era de autoridad, era el tono de un hombre que ve cómo su mundo, construido sobre el miedo y el poder, se desmorona. Baje el arma, señor, insistió el capitán. No lo diga otra vez. Don Rodrigo miró a Luis. El odio en sus ojos era un fuego que se apagaba, dejando solo cenizas de derrota. Lentamente, con una expresión de absoluto desprecio, bajó la pistola y la dejó caer. 2 agentes federales se acercaron rápidamente. Le pusieron las manos a la espalda y le colocaron esposas. El sonido metálico del cierre resonó en el silencio del cañón. No pueden hacer esto, protestó don Rodrigo, pero era un murmullo sin fuerza. Tengo abogados, tengo influencia. Los usará desde la cárcel, dijo el capitán secamente. Luego señaló a El Fiera y a los otros. A estos también, cómplices de persecución ilegal y amenazas. Mientras los agentes detenían a todos, el capitán se acercó a Luis, Toño y Lupita. ¿Están heridos? Luis negó con la cabeza, todavía aturdido. No, solo cansados. Su madre es una mujer muy valiente, dijo el capitán. Viajó hasta nuestras oficinas en Puebla con lo que tenía. Insistió. Nos hizo escuchar. Luis miró a Elena. Ella se acercaba, con lágrimas corriendo por su rostro, y lo abrazó con una fuerza que él no sabía que tenía. Luego abrazó a Toño y a Lupita, que se aferraba a su vestido. Lo siento, mi hijo, lloraba Elena. Tuve que hacerlo. Cuando supe que había salido, no podía quedarme sin hacer nada. Lo hiciste bien, mamá, dijo Luis, enterrándose en su abrazo. Lo hiciste perfecto. Don Rodrigo, siendo llevado hacia una de las camionetas, se detuvo al pasar frente a Relámpago. El caballo lo miró, sin miedo, sin rencor, solo con una calma profunda. «Eras mío», le escupió don Rodrigo, su voz cargada de veneno. Relámpago resopló, un sonido suave, y volvió la cabeza, buscando a Luis. El gesto fue la respuesta más clara. Nunca lo había sido. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones, preguntas y trámites. Los federales los llevaron a un pueblo cercano para tomar sus testimonios. Luis contó todo, desde la compra en el mercado hasta la persecución. Toño y Lupita confirmaron cada detalle. Don Rodrigo y sus hombres fueron trasladados a la capital del estado para enfrentar los cargos. La evidencia de Elena, combinada con la investigación federal, era sólida. Su imperio de miedo comenzaba a derrumbarse. Una tarde, el capitán federal buscó a Luis. «Hay una cosa más», dijo. «Por la recuperación de un animal robado y por los daños sufridos, hay una recompensa disponible, una suma de dinero». Luis lo escuchó. Dinero. Dinero para una casa mejor, para doctores para su madre, para la escuela de Carlos, para un futuro. Miró a través de la ventana de la sencilla posada donde se estaban quedando. Vio a Relámpago en un pequeño patio, pastando tranquilamente. Vio a Lupita, ahora limpia y con ropa nueva que los vecinos le habían dado, jugando a lanzar una piedra a Toño. Vio a su madre, sentada al sol, cosiendo algo, con una expresión de paz que no le había visto en años. «No», dijo Luis, volviéndose hacia el capitán. «No quiero el dinero». El capitán pareció sorprendido. «¿Estás seguro? Podría cambiar su vida». «Ya la cambió», dijo Luis. «No por el dinero, quiero justicia, para mi familia y para mi pueblo. Que el agua que don Rodrigo robó a San Miguel regrese, que la gente que tuvo miedo de él sepa que ya no tiene poder. Eso es lo que quiero». El capitán lo observó por un momento, luego asintió, con un respeto genuino en sus ojos. «Se hará. Su pueblo tendrá prioridad en la investigación de las tierras y el agua». De vuelta en San Miguel de la Sierra, la vida era diferente. La noticia de la caída de don Rodrigo había corrido como un reguero de pólvora. La gente ya no bajaba la mirada. Hablaban en la plaza, sonreían. El señor Ruiz, el dueño del campo, buscó a Luis. Parecía avergonzado. «Lo siento, muchacho, tenía miedo, pero
Si quieres, tu trabajo está otra vez disponible. Luis lo pensó. Luego negó con la cabeza. Gracias, señor, pero creo que haré otra cosa. Lo que hizo fue aceptar la oferta del viejo alcalde del pueblo, en agradecimiento por su valor y por haber desencadenado la liberación del pueblo de la sombra de don Rodrigo. La comunidad les dio un pequeño rancho en las afueras, cerca de las montañas. No era grande, tenía una casita sencilla, un pozo de agua y unos pastos cercados. Era un hogar. Un mes después, Luis estaba sentado en la cerca del nuevo corral, mucho más amplio y sólido que el anterior. Relámpago corría por los pastos, su pelaje dorado brillando bajo el sol de la tarde. Se veía fuerte, libre, feliz. Toño estaba ayudando a Carlos a hacer una cometa. Lupita, que ahora vivía con ellos como una hija más, ayudaba a Elena en la cocina, aprendiendo sus canciones. Elena salió a la puerta, secándose las manos con un delantal. Ya no tosía tanto, el aire limpio de la montaña y la tranquilidad le estaban haciendo bien. La comida está lista, anunció. Luis bajó de la cerca, silbó, un silbido claro y largo. Al otro lado del pastizal, ayudaba a Elena en la cocina, aprendiendo sus canciones. Elena salió a la puerta, secándose las manos con un delantal. Ya no tosía tanto, el aire limpio de la montaña y la tranquilidad le estaban haciendo bien. La comida está lista, anunció. Luis bajó de la cerca, silbó, un silbido claro y largo. Al otro lado del pastizal, ayudaba a Elena en la cocina, aprendiendo sus canciones. Elena salió a la puerta, secándose las manos con un delantal. Ya no tosía tanto, el aire limpio de la montaña y la tranquilidad le estaban haciendo bien. La comida está lista, anunció. Luis bajó de la cerca, silbó, un silbido claro y largo. Al otro lado del pastizal, Relámpago detuvo su carrera, giró la cabeza. Luego, con un relincho alegre que era el opuesto exacto al del cañón, galopó hacia él. Se detuvo justo al lado, resoplando cariñosamente. Luis le pasó un brazo por el cuello. «Vamos, chico, es hora de comer». Caminaron juntos hacia la casa, donde el humo de la chimenea subía en una columna recta y pacífica. Relámpago detuvo su carrera, giró la cabeza. Luego, con un relincho alegre que era el opuesto exacto al del cañón, galopó hacia él. Se detuvo justo al lado, resoplando cariñosamente. Luis le pasó un brazo por el cuello. «Vamos, chico, es hora de comer». Caminaron juntos hacia la casa, donde el humo de la chimenea subía en una columna recta y pacífica. Relámpago detuvo su carrera, giró la cabeza. Luego, con un relincho alegre que era el opuesto exacto al del cañón, galopó hacia él. Se detuvo justo al lado, resoplando hacia el cielo azul de la sierra. No tenían riquezas, no tenían lujos, pero tenían justicia, tenían paz, y tenían, alrededor de una mesa sencilla, a su familia. Luis habló cariñosamente. Luis le pasó un brazo por el cuello. «Vamos, chico, es hora de comer». Caminaron juntos hacia la casa, donde el humo de la chimenea subía en una columna recta y pacífica. Había aprendido, después de todo, que el sueño por el que había ahorrado durante un año no era un objeto, no era un caballo, era la posibilidad de cambiar un destino. Hacia el cielo azul de la sierra. No tenían riquezas, no tenían lujos, pero tenían justicia, tenían paz y tenían, alrededor de una mesa sencilla, a su familia. Luis había aprendido, después de todo, que el sueño por el que había ahorrado durante un año no era un objeto, no era un caballo, era la posibilidad de cambiar un destino.